Capítulo 75. Eriri Sawamura entra en el mundo virtual. Pasado mañana es fin de semana, 2 horas y media. Eriri Sawamura yacía en la cama, fantaseando con la maravillosa vida que tendría pasado mañana. En realidad, no es culpa suya. Ponte en su lugar. Si pudieras pasar 2 horas y media a la semana con ella, ¿cómo te sentirías? Mientras tanto, Dongfang Yu, tumbado sobre el tronco de una gran rama de árbol, arqueó una ceja al observar la ganancia de valor emocional en la pantalla luminosa. La jugadora Kashiwa Hiri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 98. La jugadora Kashiwa Hiri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 169. La jugadora Kashiwa Hiri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 158. ¿Por qué Eriri siempre me aporta inexplicablemente tantos puntos de emoción cada vez que hay una actualización de versión? Deben estar muy emocionados de ver la nueva función del presentador. La nueva función, ¿se refiere a la de acompañar a la gente cuando salen? Sinceramente, Dongfang Yu no esperaba que esta función estuviera disponible después de la actualización de la versión. Hay 3 jugadores, cada uno juega 2 horas y media a la semana, lo que suma un total de 7 horas y media. Vale, eso sigue siendo muy poco, al menos no tanto como un vale para una salida especial. Sin embargo, algo es mejor que nada. Basta con tener algo. No pido demasiado. Al menos Dongfang Yu ahora puede ver el mundo exterior sin necesidad de la tarjeta de experiencia de viaje. Siseo. Entonces, ¿de qué sirvió mi resurrección? Dongfang Yu estaba un poco confundido. Solía anhelar la resurrección debido a su obsesión, porque quería ver el mundo exterior y porque sentía que no había vivido lo suficiente. Pero ahora parece que no necesita resucitar para ver el mundo exterior. Anfitrión, no te desanimes. Tu cuerpo resucitado puede describirse como si hubiera alcanzado la santificación física. No experimentarás el envejecimiento ni nada por el estilo. ¿Acaso parezco el tipo de persona a la que le importa mucho la inmortalidad? Para ser honesto, si Dongfang Yu fuera del tipo que muere de viejo, probablemente ni siquiera se molestaría en aceptar este sistema. Pero falleció trágicamente cuando un camión de gran tamaño lo embistió de frente. Dongfang Yu se enfurece solo de pensar en esos camiones enormes. Ese camión enorme que transportaba bobinas de acero se me acercó a toda velocidad. Son tan pobres que incluso transportan bobinas de acero. Las pupilas de Dongfang Yu se convirtieron en pupilas dobles. Si algún espíritu maligno o criatura se interponía en su camino, los golpearía tan brutalmente que ni siquiera reconocerían a sus propias madres. Sin embargo, en el mundo virtual no existen espíritus malignos, por lo que Dongfang Yu no tenía dónde desahogar sus frustraciones. Anfitrión, por favor, no se enfade. Cuando sea poderoso, podrá crear un mundo sin camiones grandes. Bueno, aunque Dongfang Yu todavía guarda resentimiento por este asunto, ya no hay nada que pueda hacer. Ya está muerto y ahora está bastante bien. Dongfang Yu suspiró y sus pupilas volvieron a la normalidad. Al mismo tiempo, recibió un mensaje de Eriri Sawamura. Eri Kashiwagi. Yu, ¿por qué me enviaste un casco? Dongfang Yu. Eriri, ¿has visto Sword Art Online? Eri Kashiwagi. O podría ser. Afuera, Eriri Sawamura miraba con asombro el casco de alta tecnología que tenía en la mano. El casco es completamente blanco plateado, con varios botones en el lado derecho, pero sin puertos eléctricos ni características similares. Al mismo tiempo, el casco llevaba unas gafas de color azul claro, pero Eriri Sawamura tenía la sensación de que no se trataba de unas gafas cualquiera. Tras dudar un instante, Eriri Sawamura cerró la puerta con llave desde dentro, se tumbó en la cama y se puso el casco. Al instante, se sintió como Iron Man. Estás a punto de entrar en el mundo virtual. ¿Deseas continuar? Al oír la voz mecánica que provenía del interior del casco y ver los subtítulos aparecer frente a ella, las pupilas de Eriri Sawamura se contrajeron ligeramente mientras se ponía el casco. Como era de esperar, así es. Escaneando rostro, jugadora Kashiwa Hiri, bienvenida al mundo virtual. ¿Deseas cambiar tu apariencia? Si no, entrarás al mundo virtual con tu propia apariencia. Si se tratara de un juego normal, Eriri Sawamura probablemente pasaría varias horas personalizando la apariencia de su personaje. Sin embargo, lo mejor es usar tu propia imagen. Utilizando la propia imagen, confirmado, el mundo virtual se está cargando, apareció un destello de luz blanca y Eriri Sawamura cerró lentamente los ojos.
Cuando los volvió a abrir, la imagen parecida a la de Iron Man y el casco plateado que llevaba en la cabeza habían desaparecido. Ante Eriri Sawamura se extendía una pradera interminable, salpicada de unos pocos cerezos en flor. Una suave brisa acarició el rostro de Eriri Sawamura, mientras la luz del sol la iluminaba. Aunque se trataba de un mundo virtual, Eriri Sawamura podía oler la fragancia de la hierba y sentir la frescura de la brisa en su rostro. Eriri Sawamura estaba tan conmocionada por lo que vio que no pudo hablar. Este tipo de tecnología, y mucho menos ahora, podría ser imposible de fabricar incluso dentro de 20 años. Sin embargo, justo cuando Eriri Sawamura estaba en estado de shock, una voz familiar provino de encima de ella. Buenas tardes, Eriri. Eriri Sawamura levantó lentamente la cabeza, y la figura de Dong Fanyu apareció ante sus ojos. Pluma. Dong Fanyu saltó del árbol y aterrizó con firmeza frente a Sawamura Eriri. ¿Qué tal? Mi mundo no está mal, ¿verdad? Eriri, eres la primera forastera que viene aquí. Capítulo 76 Eriri Sawamura. ¿Qué clase de fantasma cibernético es este? ¿Así es el mundo virtual? Eriri Sawamura apretó el puño, sin sentir ninguna molestia, porque era casi idéntico al mundo real. Todavía quiero preguntarle a Yu cómo lo hiciste, pero es increíble. La cuestión es sobre fuerzas sobrenaturales, espíritus malignos y todo eso. Eriri, ¿no puedes aceptar que estoy creando un mundo virtual? Eriri Sawamura asintió, aunque sabía que no era sorprendente que algo le hubiera sucedido a Dong Fanyu. Este tipo de cosas ilógicas son realmente impactantes. Aunque el concepto de mundos virtuales se ha propuesto en esta época, solo existe en las novelas. Sería mentira que Eriri Sawamura dijera que no estaba emocionada. Cualquiera lo estaría, sobre todo con Dong Fanyu justo delante de ella. Este lugar todavía está bastante vacío. Eriri, ¿crees que hay algo que deba añadirse? ¿Eh? ¿No es esta tu casa? Yu, ¿por qué me preguntas a mí? Aunque dijo eso, Sawamura Eriri se sintió secretamente complacida de que Dong Fanyu le hubiera preguntado sobre esas cosas. Porque Eriri sin duda vendrá a menudo, pero como Eriri no parece interesado, pues que así sea. Eriri Sawamura asintió, y entonces su atención se centró en la pequeña casa que no estaba muy lejos de Dong Fanyu. ¿Esa es, Yu, tu casa? Sí, así es. Ahora que tengo un espacio tan grande, desde luego ya no viviré en ese pequeño apartamento de 20 metros cuadrados. Dong Fanyu miró la casa que tenía detrás, pensando en cómo había pasado de un ataúd de 3 metros cuadrados a una casa de 150 metros cuadrados. Dong Fanyu seguía siendo un poco nostálgico. No quería volver a aquellos días en los que dormía en una hamaca. Eriri Sawamura asintió. En ese instante, los cerezos comenzaron a caer y los pétalos se posaron sobre el cabello de Eriri Sawamura. La combinación de su larga melena dorada y los pétalos rosas no resultaba extraña en absoluto. Por cierto, Yu, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo regreso al mundo real? ¿Por qué volver? ¿No es mejor quedarse aquí? Dong Fanyu miró a Sawamura Eriri con una leve sonrisa y ojos tiernos. Aunque realmente quiero, tengo que salir tarde o temprano. Dong Fanyu tomó la mano de Sawamura Eriri y la colocó sobre su rostro. Oye, Eriri, puedes sentirlo, ¿verdad? La temperatura de mi cuerpo y esas cosas. Eriri Sawamura asintió. Dong Fanyu tenía razón. En efecto, podía sentir el leve calor en el rostro de Dong Fanyu. Aunque se trata de un mundo virtual, es casi idéntico al mundo real, 2 horas y media a la semana es muy poco. Si Eriri está de acuerdo, nos quedaremos aquí para siempre. La jugadora Kashiwagiri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 296. La jugadora Kashiwagiri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 300. La jugadora Kashiwagiri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 169. Al oír las palabras de Dong Fanyu, Sawamura Eriri retiró inmediatamente la mano e instintivamente comenzó a retroceder. Jamás me dirías algo así. ¿Qué? Bueno, Yu nunca me dejaría abandonar el mundo exterior y quedarme con él para siempre. Eriri Sawamura exclamó lo realista que era ese mundo virtual, dándose cuenta de que se había topado de nuevo con un espíritu maligno. Yo no hice que Eriri abandonara el mundo exterior, ya. ¿No es eso lo mismo? Eriri Sawamura agitó la mano, intentando sacar un talismán amarillo y lanzárselo a la cabeza de Dong Fanyu.
Sin embargo, por mucho que Sawamura Eriri lo intentara, no podía producir los cientos de talismanes amarillos que Dongfang Yu le había dado. Tú. Solo espera. Eri, solo estaba bromeando, no te lo tomes en serio. ¿Quién te creería? Solo tienes miedo. Cuando revele al verdadero Yu, estarás acabado. Mientras hablaba, Eriri Sawamura cerró los ojos y pronunció en silencio el nombre de Dongfang Yu en su corazón. Poco después, Dongfang Yu respondió a Sawamura Eriri, pero no la poseyó. Yu. Hay alguien aquí suplantándote, y me ha arrastrado a algo parecido a un mundo virtual. Ya te dije que solo estaba bromeando, Eriri, de verdad, bueno. Al oír la respuesta de Dongfang Yu desde dentro de su cuerpo, Eriri Sawamura hizo una pausa por un momento, luego abrió los ojos y miró a Dongfang Yu frente a ella. Vio a Dongfang Yu agachado a un lado, observándola con una sonrisa de impotencia en el rostro. Eri, tu reacción es exagerada. Eriri Sawamura sabía perfectamente que la habían engañado y que no podía hacer nada al respecto. No era de extrañar que reaccionara con tanta vehemencia. Al fin y al cabo, cualquiera probablemente reaccionaría con vehemencia en una situación así, pero Sawamura Eriri se mostró relativamente comedido. Tú bastardo, el rostro de Eriri Sawamura se sonrojó de vergüenza, y deseó poder patear a Dongfang Yu en la cara en ese mismo instante. Maldito seas. Idiota. Estás jugando conmigo a propósito, ¿verdad? Eriri Sawamura se abalanzó y aterrizó sobre el cuello de Dongfang Yu, que estaba agachado en el suelo. Sí, tilde es mi culpa, pero Eriri, ¿podrías dejar de tirarme del pelo, por favor? No me importa. No me importa. Para ser honestos, Dongfang Yu estaba provocando deliberadamente a Sawamura Eriri. Primero, de repente se interesó mucho, y segundo, quería ver cómo reaccionaría Sawamura Eriri. En cuanto a si Eriri Sawamura aceptará la petición de Dongfang Yu, solo se puede decir que la personalidad tsundere aún no está a ese nivel y no aceptaría las peticiones de Dongfang Yu en este momento. Además, algunas personas podrían estar de acuerdo con sumergirse en el mundo virtual y abandonar el mundo exterior, pero Eriri Sawamura no es una niña necesitada de afecto, así que sería un milagro si aceptara. Tras varios minutos, Eriri Sawamura, que estaba sentada sobre el cuello de Dongfang Yu, finalmente se cansó y apoyó la barbilla en la cabeza de Dongfang Yu con expresión de cansancio. Te lo mereces por provocarme, sí, Dongfang Yu jamás había visto una escena así. Ni siquiera se había defendido, pero Sawamura Eriri fue el primero en rendirse. ¿Y cómo se supone que voy a salir de aquí? Preguntó Eriri Sawamura, encaramada sobre los hombros de Dongfang Yu. Si vuelves a decir algo como quédate aquí y haznos compañía, te voy a morder. No soporto los colmillos de Eriri, Dongfang Yu negó con la cabeza y dijo. Eri, lo único que tienes que hacer es pensar en salir de aquí, Creo que debería, antes de que Eriri Sawamura pudiera terminar de hablar, desapareció repentinamente del lugar. Dongfang Yu se quedó aturdido. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar a la velocidad con la que había desaparecido. Afuera, Eriri Sawamura abrió los ojos y las gafas azules y el techo familiar aparecieron ante ella. Jugador. Kashiwagi Eri, sesión cerrada, tiempo de juego. 19 minutos y 36 segundos. Debido a las imperfecciones del mundo virtual, lo que acabamos de experimentar fue solo una prueba. La próxima vez, por favor, elija una hora fija para ingresar al mundo virtual. Lamentamos cualquier inconveniente causado. Por favor, seleccione una hora fija cada día. ¿Todo? Eriri Sawamura estaba un poco confundida. Hacer una videollamada era una cosa, pero ¿por qué incluso entrar al mundo virtual requería un tiempo fijo? Sin embargo, Eriri Sawamura también expresó su comprensión, ya que, al fin y al cabo, Dongfang Yu solo tiene 2 meses, por lo que es comprensible que no sea perfecto en este aspecto. En cuanto a la hora, elijamos de 10 p.m. a 11 p.m., dado que entrar en el mundo virtual requiere llevar casco, y este tipo de cosas también deben mantenerse en secreto, optar por dormir por la noche es la opción más razonable. Seleccionado. Bienvenida de nuevo la próxima vez, jugadora Kashiwagi Eri. Eriri Sawamura respiró hondo y luego se quitó el casco. Capítulo 77. Sawamura Sayuri. Mi familia Sawamura está prosperando. Tan realista, incluso después de abandonar el mundo virtual, Eriri Sawamura sigue maravillándose de su realismo. Es difícil imaginar que este mundo virtual se originó a partir de una aplicación de citas. No, parece que Dongfang Yu tampoco puede describirse como un software ordinario.
Dejando todo lo demás de lado, solo este mundo virtual, si se lanzara al mercado, bastaría para volver loca a la gente de todo el mundo. Eriri Sawamura no bromeaba. Esta tecnología revolucionaria es suficiente para que el nombre de Dongfang Yu resuene en todo el mundo. Afortunadamente, soy el único jugador en Yu. Al pensar en esto, Eriri Sawamura no pudo evitar tararear suavemente. 2 horas y media a la semana, y luego 1 hora adicional cada noche para entrar en el mundo virtual. Eriri Sawamura opinó que esta actualización era fantástica, especialmente las 2 horas y media de tiempo libre a la semana. Ahora, Eriri Sawamura por fin podrá callar a Sayuri Sawamura. Mamá, de verdad, actúa como si estuviera condenada a perder. Ni siquiera tengo competidores, ¿cómo podría perder? Eriri Sawamura escondió el casco, luego salió de la habitación con aire fanfarrón y bajó las escaleras. En ese momento, Sayuri Sawamura seguía sentada en el sofá, mirando la última versión del manga. Cuando Eriri Sawamura se sentó frente a ella, Sayuri Sawamura no reaccionó en absoluto, simplemente miró en silencio su manga. Tos, 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 tos. ¿Eriri tiene un resfriado? No, es solo que Yu dijo que quiere venir a nuestra casa como invitado pasado mañana, pero no creo que te importe mucho, así que creo que lo rechazaré. ¿Qué? Sawamura Sayuri se incorporó bruscamente del sofá, agarró la pequeña mano de Sawamura Eriri y pareció emocionada. Eri, acabas de decir que Higashikata vendrá a nuestra casa de visita pasado mañana fin de semana. Mamá, ¿no dijiste que ya no me ibas a dar consejos ni nada por el estilo? ¿Por qué sigues tan preocupada por estas cosas? Solo lo decía con enojo. Sawamura Sayuri no esperaba que le demostraran que estaba equivocado tan pronto. Acabas de decir que Xiao Dongfan va a venir, ¿es cierto? Sí, pero está muy ocupado, así que solo puede venir a comer o algo así, Eri. Mamá se retracta de sus prejuicios contra ti. Por fin puedes dejar de ser una perdedora. Ya te dije que espero que a tu hija le vaya bien, deja de llamarla perdedora todo el tiempo. Sayuri Sawamura estaba a punto de llorar. Después de presenciar tantas acciones desconcertantes de su hija, finalmente recibió buenas noticias. Mi hija por fin ha crecido. Genial. El linaje de la familia Sawamura no terminará. Por supuesto, las palabras de Sayuri Sawamura solo se refieren a su familia. El apellido Sawamura no desaparecerá solo porque Eriri Sawamura no encuentre pareja. Además, Sayuri Sawamura estima que si Dongfang Yu realmente se junta con Eriri Sawamura, será a través de un matrimonio con un miembro de la familia. Dongfang Yu se convirtió en Sawamura Yu, pero eso no importa realmente, ya que es bastante común en Japón. Al fin y al cabo, a ojos de Sawamura Sayuri, Dongfang Yu era un chico que tuvo que afrontar los retos de la vida a una edad temprana debido a la desgracia familiar. Esta situación implica sin duda casarse con alguien de la familia, a menos que Dongfang Yu se esfuerce mucho en los últimos años para crear un valor para sí mismo que supere el de la familia Sawamura. Aunque es poco probable, Sayuri Sawamura aún conserva la esperanza de que algo así suceda. Dongfang Yu. Achú. SSS. ¿Por qué siento que alguien está hablando de mí? ¿A qué hora pasado mañana? ¿Por la tarde? Sí, es cierto, pero solo es una comida, mamá, no le des tantas vueltas ni hagas demasiadas preguntas. Vale, lo entiendo. Sayuri Sawamura tiene una inteligencia emocional muy alta. Sabe cómo hablar con un niño de una familia infeliz. Por cierto, Eriri, ¿deberíamos usar los recursos de nuestra familia para ayudar a Higashiko de alguna manera? Ja. Eriri Sawamura frunció el ceño. ¿Ayuda? Ayuda a Yu. Eriri Sawamura sentía que no podía ofrecerle ninguna ayuda a Dongfang Yu. Tendría suerte si no causaba problemas. No, no es solo ella, es lo mismo para toda la familia Sawamura. Sawamura Sayuri no tenía ni idea del tipo de poder que poseía Dongfang Yu, ni sabía que existían muchas cosas sobrenaturales en este mundo. Sin embargo, Eriri Sawamura no tiene intención de revelar su verdadera identidad a Sayuri Sawamura todavía, y seguirá ocultando la verdadera identidad de Dongfang Yu. Mamá, por favor, no hagas nada innecesario, ¿acaso es innecesario? Solo quería ayudar a Xiao Dongfang. Al fin y al cabo, solo es un estudiante de secundaria. Aunque la precocidad es un problema grave en Japón, todavía es raro ver a estudiantes de secundaria salir a afrontar los retos de la vida. Yu está muy bien ahora, mamá, por favor no te preocupes por estas cosas. ¿Tiene Xiao Dongfang otros parientes o familiares?
Eriri Sawamura negó con la cabeza. ¿Qué parentesco podría tener una cadena de gatos? Sawamura Sayuri asintió. No hacía esas preguntas para indagar en nada. Simplemente quería mostrar su preocupación. Con este tipo de antecedentes, otras familias prominentes probablemente la habrían descartado, como los Yukinoshita o alguna otra. Afortunadamente, Sawamura no es ese tipo de apellido, y el futuro de su familia no requiere sacrificar la felicidad de sus hijos para mantenerla. Sayuri Sawamura abrazó a Eriri Sawamura. Se dio cuenta de que Eriri Sawamura había estado algo en silencio cuando Sayuri preguntó sobre la situación familiar de Dong Fanyu. Sayuri Sawamura sentía que, como madre, debía brindarle apoyo emocional a su hija. Eri. Hagas lo que hagas, mamá te apoyará. ¿Eh? ¿Qué dices ahora, mamá? Capítulo 78 Nino Nakano. Estoy tan nerviosa. Por la tarde, dentro de la biblioteca 5 chicas de pelo rosa, prácticamente idénticas, estaban sentadas juntas en una biblioteca que se suponía que era un lugar para leer y estudiar. Sin embargo, una de las chicas no paraba de golpear la pantalla de su teléfono, como si quisiera hacerle un agujero. Dong Fanyu. Vale, vale. Nino, deja de fumar. Si te dejas llevar, te arruinarás de verdad. Nino Nakano. No me importa. Tengo que quitarle este tinte de pelo. Tengo que verte con el pelo blanco. Cabe decir que Nino Nakano se adaptó al software muy rápidamente. Apenas lo había tenido durante poco tiempo antes de empezar a participar en la lotería. Nino Nakano. Ya he gastado 20.000 yenes. ¿Por qué sigo sin ver ningún tinte para el pelo? ¿Hay algún requisito de compra mínima para este producto? Dong Fanyu. Debería haberlo, ¿verdad? Es falso. Dong Fanyu no estableció un empate garantizado. Lo que obtengas depende completamente de la suerte. Pero no diría que reduciría demasiado la probabilidad de cada artículo. Al igual que con el tinte para el cabello, la probabilidad de obtenerlo en cada sorteo es de un 5%. En otras palabras, si haces los cálculos, podrías conseguirlo con unas 20 tiradas, pero Nino Nakano ya ha gastado más de 100 tiradas. A veces, Dong Fanyu realmente no entiende si hay algún problema con la configuración de su lotería o si sus jugadores simplemente tienen mala suerte. Eriri Sawamura es así, al igual que Nino Nakano, pero Masahiro Shiina es una excepción. La última vez, Shiina Masahiro quería dibujar un atuendo para Dong Fanyu, pero lo consiguió en un sorteo gratuito. Sin embargo, Shiina Masahiro no parecía comprender lo que esto significaba. Solo sabía que había conseguido lo que quería. De verdad, Dong Fanyu negó con la cabeza y aumentó la tasa de goteo del tinte para el cabello al 100%. Dado que el propio jugador estaba teniendo mala suerte, él, como novio virtual, naturalmente tuvo que echarle una mano. Nino Nakano. ¿Por qué no consiguió ninguno antes, pero ahora me salieron 10 en una sola tirada? ¿10? Mi cabello se arruinará. Dong Fanyu. Tal vez simplemente tu suerte ha cambiado, Nino Nakano. No hiciste nada, ¿verdad? Dong Fanyu. La probabilidad de obtención de objetos en este sistema es simplemente inexplicable, deberías maldecirlo, anfitrión, esto no tiene nada que ver conmigo, perderías un pedazo de tu carne si te regañara un par de veces. ¿No tengo carne? Afuera, Nino Nakano frunció el ceño al mirar los 10 tubos de tinte para el cabello en su mochila. Hay cosas que llegan cuando menos te lo esperas, y nunca cuando las deseas. Vale, 10 será. Primero déjame teñirle el pelo de blanco a Yu. Pelo blanco. Pelo blanco largo. A Nino Nakano le encanta este tipo de singularidad. Sin embargo, justo cuando Nino Nakano estaba a punto de actuar, apareció una ventana emergente directamente en la pantalla de su teléfono. Cambio de color de ojos. Te permite cambiar el color de tus pupilas a varios colores. ¿Quieres enriquecer a tu novio virtual? ¿Quieres hacer que tu novio virtual sea más único? Hagamos un sorteo. Fuma. No tengo prisa por teñirme el pelo, fumemos primero. Dong Fanyu. No. Nino, ¿no te habías comprado ya el tinte para el pelo? ¿Por qué estás gastando más dinero? Nino Nakano. Quiero ver a Yu con el pelo blanco y los ojos rojos. ¿Ojos rojos? Dong Fanyu se quedó atónito por un momento antes de recordar que, en realidad, había estado mencionando este producto que podía cambiar el color de las pupilas. Sin embargo, a Eriri Sawamura y Masahiro Shiina no pareció importarles mucho, así que no le prestaron atención. Como resultado, Dong Fanyu casi olvidó que había incluido este producto en su lista.
Posteriormente, Nino Nakano gastó más de 20.000 yenes para conseguir un instrumento que le permitiera cambiar el color de sus pupilas. Listo. Hemos terminado. Tatuajes, pendientes, siéntete libre de enriquecer a tu novio virtual. Dibuja de nuevo. Sin embargo, justo cuando Nino Nakano estaba a punto de recargar su cuenta, Satsuki Nakano, que estaba de pie a su lado, le hizo una pregunta. Nino, ¿y tienes exámenes la semana que viene? Deberías estudiar al menos un poco. Nakano Satsuki negó con la cabeza. Si vuelves a suspender, será difícil explicárselo a papá Nakano Nino arqueó una ceja. No te preocupes por mí todavía. Olvídate de aprobar, te conseguiré una puntuación perfecta, una puntuación perfecta. Nino está presumiendo otra vez, dijo Nakano Yotsuba. Nakano Miku intervino. Nino ni siquiera puede sacar una nota perfecta en inglés, su mejor asignatura. Quizás decir que tengo una puntuación perfecta sea una exageración, pero aprobar no es ningún problema, así que no se preocupen por mí. Nino Nakano ahora conoce todas las habilidades de Higashikata Yu, incluido el mundo virtual y las 2 horas y media de salidas semanales. Por supuesto, debo saber sobre posesión, pero en el peor de los casos, puedo gritar mentalmente. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa durante el examen. Nino Nakano. Por cierto, Yu, tus notas deberían estar bien, ¿verdad? Dongfan Yu. ¿Estás haciendo una pregunta sobre inteligencia artificial? Dongfan Yu está conectado a toda la red de internet y puede acceder a todo tipo de información en cualquier momento y lugar. Puede darte la respuesta por adelantado a cualquier pregunta disponible en línea, incluso si se trata de una pregunta de comprensión auditiva, antes de que se reproduzca el audio. Nino Nakano. Es cierto, Nino Nakano asintió, pensando que una simple pregunta de instituto no debería ser demasiado difícil para una inteligencia artificial. Sin embargo, las otras 4 hermanas desconocían qué era lo que le daba a Nino Nakano tanta confianza. Estudiar solo es muy molesto, no hay nada que pueda hacer. Nino echó a mi último tutor, y todavía no hemos encontrado uno nuevo, así que tengo que estudiar por mi cuenta. ¿Qué quieres decir con que me marché furioso? Además, ni siquiera necesitamos tutores. Pero si volvemos a suspender el examen, papá empezará a pensar en cambiarnos de colegio, entonces, cambiémonos de escuela. ¿Acaso no hemos cambiado ya de escuela muchas veces? En ese momento, Nino Nakano recordó de repente algo. El uniforme escolar que Dongfan Yu le había dado para que no pasara frío en aquel lugar. Toyosaki. Nino Nakano sabía que Higashikata Yu no era un estudiante de secundaria, o incluso que tal vez no fuera humano y no necesitara ir a la escuela. Sin embargo, aunque Nino sentía curiosidad por saber por qué Higashikata Yu llevaba ese uniforme escolar, ahora sentía más curiosidad por la escuela Toyonosaki. He estado un poco ocupado estos últimos días, así que solo habrá 3 actualizaciones. Mañana publicaré las 2 que me faltan. Capítulo 79. Nuevos jugadores, nuevas tragamonedas vinculadas. Dongfan Yu estaba sentado sobre un árbol gigante que había surgido de la nada en el césped del mundo virtual. Ya no hay jugadores que se le acerquen, y la lotería de Nino Nakano ha llegado a su fin. Dongfan Yu permanecía colgado del árbol, sin rumbo fijo. Estaba completamente solo en aquel inmenso espacio y se sentía algo solo. Anfitrión, ¿te sientes solo? ¿Me has leído la mente, joder? No tengo esa habilidad, solo quiero recordarte, anfitrión, que ahora tienes 3 espacios de vinculación más y 3 jugadores potenciales más. Dongfan Yu saltó repentinamente del árbol. Había tantas novedades tras la actualización que había olvidado la más importante. Un momento, el número de jugadores comprometidos y de jugadores de reserva que me das nunca es igual. ¿Cómo se supone que voy a hacer esto? Dongfan Yu ya cuenta con 2 jugadoras prometedoras, Tomori Nao y Kato Megumi, y ahora se han unido 3 más, sumando un total de 5. Pero solo hay 3 plazas disponibles, solo 3 plazas. Dongfan Yu está un poco cansado con solo 3 jugadores conectados. No puede estar en 2 sitios a la vez. Ser novio virtual no es fácil. Este es el nuevo jugador potencial del anfitrión. Por favor, échale un vistazo. Dongfan Yu volvió a fijar su atención en la pantalla, donde aparecieron ante él las figuras de 3 posibles jugadores. ¿Por qué no me dejas firmar un contrato con Yotsuya Miko? ¿Puedes soportar ver sufrir así a una niña tan fuerte para siempre? Anfitrión, esto fue asignado aleatoriamente.
No tiene nada que ver conmigo. Además, es probable que el presentador busque generar emociones. Si puedo ganar algo de reconocimiento emocional mientras salvo a una chica, eso sería genial. Las figuras de las tres chicas destacaban claramente en la pantalla de luz azul que había frente a Dong Fan-yu. La chica del medio tiene ojos azul claro, cabello negro largo y liso, pecho plano y lleva un uniforme JK muy común en Japón. Yukino Yukinosita, aunque Dong Fan-yu había encontrado información sobre ella en internet, nunca esperó que se convirtiera en su posible jugadora. Una chica distante y de lengua afilada es problemática, al menos más problemática que una tsundere o una chica sin emociones. La de la derecha tiene el pelo corto, de color rosa cereza, y es prácticamente idéntica a Nino Nakano. Lleva una diadema verde con orejas de conejo y tiene una expresión muy vivaz en el rostro. Yotsuba Nakano, tan apasionada, vivaz y alegre, es tan buena. Además, Yotsuba Nakano sabía que Higashikata Yu poseía un poder especial, y que el contacto con él no era tan incómodo como con otras personas comunes y corrientes. Sin embargo, Nino Nakano y Yotsuba Nakano son hermanas, por lo que estar tan cerca podría fácilmente provocar un accidente. ¿Es demasiado tarde para cambiar el nombre de la aplicación de novio virtual a novio compartido? Este es un derecho del anfitrión. Dong Fan-yu hizo un gesto con la mano, ignorándolo, y dirigió su atención al último jugador del grupo que esperaba. Tiene el pelo largo y rosa, lleva un abrigo sencillo que le cubre todo el cuerpo y sostiene una guitarra. Gotoi Chiri. Esto es genial. Esto es genial. Dong Fan-yu es actualmente uno de los jugadores potenciales más satisfechos. Dejando de lado todo lo demás, la reacción emocional de Gotoi Chiri fue excesiva. Con su nivel de ansiedad social, ¿crees que si Dong Fan-yu llevara de Gotoi Chiri a correr por un lugar concurrido, podrían ganar miles de puntos emocionales? Aunque no hay jugadoras prometedoras a la vista como Yotsuya Miko, Kasumi Gaokauta o Nakano Satsuki. Sin embargo, tener un jugador como Gotoi Chiri, cuya personalidad fluctúa enormemente, también es bastante bueno. ¿El anfitrión desea vincularse ahora? Sin prisas, Dong Fan-yu agitó la mano, sin prisa por vincular al nuevo jugador. 3 puntos son más que suficientes, y Dong Fan-yu está realmente agotado. Si tuviera que atar los 3, se extenuaría. Yukino Yukinosita, Yotsuba Nakano, Ichiri Goto, Naoto Mori, Megumi Kato. De estas 5 personas, Naoto Mori e Ichiri Goto deberían tener prioridad. A continuación, los 3 últimos. Yukino Yukinosita no es una opción prioritaria debido a su personalidad. Es difícil acercarse a ella y sus emociones son difíciles de descifrar. Kato Megumi tampoco mostró mucha fluctuación emocional. Si bien podría ser más accesible, sin duda estaría por debajo de Tomori Nao y Gotoi Chiri. En cuanto a Yotsuba Nakano, tiene una buena personalidad y es fácil llevarse bien con ella, pero debido a Nino Nakano, solo nos queda esperar y ver qué sucede. Dong Fan-yu no carece de puntos emocionales en este momento. Todavía tiene varios miles de puntos emocionales en reserva. Los 3 jugadores también le proporcionaban continuamente apoyo emocional, y ahora se podría decir que a Dong Fan-yu no le faltaba de nada. Tiene magia de relámpagos para atacar. Tiene magia de madera para apoyar. Tiene magia de tierra para defenderse. Y para agilidad, tiene teletransportación espacial. Tenemos todo lo que necesitamos. Olvídate de los espíritus malignos, vamos. Quien venga morirá. Pero Naoto Mori, no importa, ya veremos después. Al fin y al cabo, este es otro factor sobrenatural en este mundo, además de los espíritus malignos. Mientras tanto, por parte de Nakano Mino, las 5 hermanas regresaron a casa desde la biblioteca de la escuela, pero tan pronto como llegaron, les llamó la atención la enorme caja de paquetería que había en la puerta. Mide aproximadamente 1 metro de altura y bloquea por completo la entrada a la casa de las 5 hermanas. ¿Alguno de ustedes compró algo por internet? Mío. Nino Nakano dio un paso al frente, recogió la caja de reparto y se dirigió hacia la puerta. Cuando Nino Nakano vio por primera vez la caja de entrega, se sintió un poco confundida y tardó mucho en recordar lo que era el mundo virtual. ¿Qué compró Nino? ¿Quieres que te lo lleve? Nakano Yotsuba dio un paso al frente y se ofreció a ayudar, pero Nakano Nino se negó. No hace falta, no pesa, Nino Nakano ni siquiera ha tenido la oportunidad de revisar el albarán de entrega. No puede revelar nada sobre el mundo virtual. Nino hizo todo este trabajo ella sola y... exclamó Nakano Miku desde un lado.
Nino, date prisa y cocina, me muero de hambre, ¿eh? ¿No comiste un montón de comida en el puesto de comida en mayo? Justo cuando Nakano Satsuki estaba a punto de replicar, Nakano Ichika abrió la puerta, y varias manos grandes y oscuras se escabulleron por la rendija. Nakano Satsuki se calló de inmediato, desvió la mirada hacia un lado y fingió que no había pasado nada. Nino Nakano se quedó a un lado, observando cómo emergía la mano grande y oscura, y tragó saliva con dificultad. Nino Nakano comprendió de inmediato que se trataba del espíritu maligno del que había hablado Higashikata Yu. Capítulo 80. El primer encuentro de Nino Nakano con un espíritu maligno. Gracias a su clarividencia, Nino Nakano ahora puede ver espíritus malignos y fantasmas. De regreso, pudo ver a los espíritus malignos en los rincones oscuros desde la distancia, pero era la primera vez que los veía tan de cerca. Nino Nakano pudo percibir que el aura que emanaba de este espíritu maligno era diferente a la de otros espíritus malignos. Al igual que ocurre con los peces pequeños y los tiburones en las profundidades marinas, incluso si ves estos dos tipos de peces por primera vez, puedes distinguir de forma clara e intuitiva la diferencia entre ellos. Nino Nakano se detuvo, sin imaginar jamás que un espíritu maligno tan poderoso residiera en su casa. Estaba a punto de dejar la caja de reparto en el suelo cuando sacó el timbre que Dong Fanyu le había dado. Pero en ese preciso instante, el dueño de aquellas innumerables manos negras salió de la rendija de la puerta. Tú, has vuelto, era la primera vez que Nakano ni lo oía hablar a un espíritu maligno. No es que fuera particularmente espeluznante o irritante, pero la voz ronca resultaba desagradable de escuchar. Aparte de Nino Nakano y Satsuki Nakano, las otras tres personas presentes desconocían la presencia del espíritu maligno ante ellas. Yotsuba Nakano entró apresuradamente, atravesando el cuerpo del espíritu maligno mientras gritaba. Ya estoy de vuelta. Yotsuba, no hay nadie en casa. ¿A quién me llamas? ¿Eh? Es solo una costumbre. Al ver a sus hermanas atravesar el cuerpo del espíritu maligno y adentrarse en él, Nino Nakano respiró hondo. Aunque la gente común no se vería afectada por los espíritus malignos, y como mucho solo cogerían un resfriado o algo así, a Nino Nakano le seguía pareciendo un poco espeluznante. Sin percatarse de la extraña expresión de Nino Nakano, Satsuki Nakano se armó de valor y entró en la casa atravesando a los espíritus malignos. Ahora, solo quedaba Nakano Nino afuera de la puerta. Las manos de Nakano Nino estaban débiles y quería alcanzar el timbre. Pero antes de que Nino Nakano pudiera dejar la caja de reparto, el espíritu maligno que tenía delante vio que Nino Nakano era la única que estaba fuera de la puerta, así que simplemente se acercó a ella. Nino Nakano no se atrevió a respirar, y entonces innumerables manos grandes se extendieron hacia ella. Sin embargo, al segundo siguiente, esas innumerables manos gigantes parecieron ser atacadas por algún objeto desconocido. Una luz azul pálida cayó sobre el espíritu maligno como una marea, empujándolo hacia el rincón más alejado del pasillo. Innumerables manos grandes cayeron al suelo como cabellos grasientos. El espíritu maligno miró a Nakano Nino, que permanecía inmóvil, y volvió a emitir una voz ronca. ¡Uaa! ¡Uaa! Nino Nakano sintió que la voz sonaba extraña esta vez, como si estuviera llorando. Sin embargo, a Nakano Nino no le importaba nada de eso. Dio 2 pasos en uno y entró en la casa, luego cerró la puerta de golpe. Nino, ¿qué estabas haciendo afuera hace un momento? Preguntó Nakano Yotsuba, sentada en el sofá, al darse cuenta de que Nakano Nino había estado afuera durante mucho tiempo. Estoy bien, voy a volver a mi habitación ahora. Nakano Nino negó con la cabeza, dándose cuenta de lo que acababa de suceder. También recordó lo que Dong Fanyu le había dicho cuando le dio las horquillas para el pelo. Así que, después de todo, no se trataba solo de una simple pinza para el pelo. Nino Nakano estaba de pie junto a la puerta, e incluso con la puerta cerrada, aún podía oír la voz ronca del espíritu maligno que estaba afuera. Nino Nakano negó con la cabeza, cogió el paquete, subió las escaleras y regresó a su habitación. ¿No les parece que Nino se está comportando un poco raro hoy? Puede que sea por Dongfang. De vuelta en su habitación, Nino Nakano respiró hondo, dejó el paquete que tenía en la mano y tocó la pinza para el pelo que llevaba en la cabeza. Y mientras hablaba, Nakano Nino agitó la mano y la campana de bronce apareció de la nada en la palma de su mano. Guía a las almas de los difuntos, ahuyenta a los espíritus malignos y disipa las ilusiones. Nino Nakano intuyó que el espíritu maligno del pasillo también era algún tipo de espíritu malévolo, pero no hizo sonar la campana.
Respiró hondo. Si ese espíritu maligno llevaba mucho tiempo en su casa, realmente no entendía cómo Nakano Satsuki había podido soportarlo. Incluso Nino Nakano sintió ganas de vomitar por estar tan cerca de ella. La sensación de asfixia no era ninguna broma. Nino Nakano dejó a un lado la caja de entrega. Su mente ya no estaba en el mundo virtual. Todo lo que pensaba era en ese espíritu maligno. Nino Nakano sacó su teléfono y abrió la aplicación que contenía la información de Dong Fan Yu. Nino Nakano. Parece que un espíritu maligno está rondando mi casa, Dong Fan Yu. ¿Un espíritu maligno? Dong Fan Yu se quedó atónito al ver la palabra espíritu maligno. Desde su llegada, nunca se había topado con un espíritu maligno tan poderoso. Los más fuertes que he encontrado son solo unos pocos maestros de santuarios y el pulpo de ese lugar. Casi todos los espíritus malignos con los que se topó Dong Fan Yu podían ser destruidos con un simple gesto de la mano. Quizás los únicos relativamente fuertes eran el que seguía a Yotsuya Miko y el de su familia. No, ¿por qué hay tantos espíritus malignos poderosos alrededor de Yotsuya Miko? En resumen, los espíritus malignos representan el nivel más bajo de poder de combate en este mundo. Incluso cuando atacan, deben seguir las reglas. Un espíritu maligno podría no ser capaz de devorar a una sola persona en toda su vida. Miren a los aldeanos de al lado, han matado a 50.000 personas en los últimos siglos. En ese caso, los espíritus malignos no deberían representar una amenaza para Nino Nakano ahora. Dejando a un lado la horquilla, tan solo la campana podría hacer sufrir a muchos espíritus malignos con un simple movimiento. Aunque el propósito original de Calamardo al crear esta campana era guiar las almas de los muertos, no ahuyentar a los espíritus malignos. Sin embargo, el poder acumulado a lo largo de cientos de años es algo que los espíritus malignos comunes no pueden resistir. Nino Nakano. Pero ahora le he cerrado la puerta, así que no debería haber mayores problemas. Dong Fan Yu. Los espíritus malignos no tienen forma física. A menos que sea una pared hecha de un material especial, pueden simplemente atravesarla. Dong Fan Yu. Nino, ¿no tienes una campanilla en la mano? Nino Nakano. Ni siquiera lo había agitado todavía. Tenía en la mano el paquete que me envió Yu, y no reaccioné por un momento. No es de extrañar que Nino Nakano estuviera desconcertado. Cualquiera se quedaría atónito si un espíritu maligno tan enorme apareciera ante él. Dong Fan Yu. Entonces está bien. Aunque la función principal de la campana no es ahuyentar a los espíritus malignos, sirve para lidiar con algunos espíritus malignos comunes. Nino Nakano. Pero la tenue luz azul que emanaba de la horquilla que me diste, Yu, ahuyentó a ese espíritu maligno, Dong Fan Yu. HMM. Nino, ¿quieres decir que simplemente los ahuyentaste? Nino Nakano. ¿Qué ocurre? Dong Fan Yu está intrigado. La horquilla que le dio a Nino Nakano también era de una tienda, costaba 1500 puntos de emoción y era capaz de ahuyentar a los espíritus malignos básicos. Capítulo 81. Dong Fan Yu. Es hora de exorcizar al demonio. Al mismo tiempo, Dong Fan Yu también mejoró la horquilla, dotándola de métodos de ataque básicos, por lo que dejó de ser un medio pasivo para ahuyentar a los enemigos. Hace un momento, Nino Nakano dijo que la pinza para el cabello emitía luz y ahuyentaba al espíritu maligno. En otras palabras, se ha activado el método de ataque de la horquilla, y el espíritu maligno solo ha sido ahuyentado ante el ataque. Dejando todo lo demás de lado, Dong Fan Yu estaba seguro de que este espíritu maligno poseía algún poder. Los espíritus malignos comunes no pueden resistir los métodos de ataque que él ideó, y mucho menos ser ahuyentados. Ni siquiera resultan heridos. Al mismo tiempo, Dong Fan Yu admiraba inconscientemente la fortaleza mental de Nakano Satsuki. Ella había logrado sobrevivir durante tanto tiempo frente a un espíritu maligno de ese nivel. Ahora puedo sentarme en la misma mesa que Miko Yotsuya, la vecina. Parece que las personas que pueden despertar de forma natural sus habilidades de visión espiritual son extraordinarias. Dejando todo lo demás a un lado, al menos puedo superar la barrera mental. Dong Fan Yu. Nino, deja de tocar el timbre. Además, Nino, ¿te importaría si viniera a tu casa como invitada? Nakano Nino. Dong Fan Yu. Lo que quiero decir es que Nino podría necesitar esas 2 horas y media para que yo salga y me encargue de los espíritus malignos de tu casa. Nino Nakano hizo una pausa por un momento. Para ser honesta, sí dedicaba 2 horas y media a la semana. Ella y Eriri Sawamura pensaban de forma similar. Estar separadas durante 20 minutos al día era realmente demasiado poco tiempo, y definitivamente necesitaban estar juntas.
Nino Nakano pensó que, aunque no eligiera un fin de semana, tendría que encontrar una tarde después de clase para aprovechar esas 2 horas y media. Nino Nakano. ¿Queremos las 2 horas y media completas? Dong Fan-yu. Si se trata solo de exorcizar espíritus malignos, entonces me tomaría solo unos 10 minutos. Pero si tenemos que considerar el impacto en estas cosas, entonces probablemente será más complicado Dong Fan-yu. Pero entonces no tendría que salir para nada. Simplemente tomaré prestado el cuerpo de Nino por un tiempo. Dong Fan-yu inicialmente pensó que el espíritu maligno que habitaba la casa de Nakano Nino debía ser bastante poderoso. ¿Qué pasaría si un rayo incendiara la casa durante una pelea, o si un árbol enorme creciera repentinamente del apartamento? Eso inevitablemente daría lugar a investigaciones oficiales, pero a Dong Fan-yu no le importaba. Sería un milagro que esos supuestos funcionarios pudieran descubrir algo sobre él. Sin embargo, las 5 hermanas Nakano no podían escapar. Inevitablemente serían interrogadas. Dong Fan-yu. No te preocupes, iré a buscarte, Nino, en cuanto salga la próxima vez. Por cierto, gracias a la actualización de la versión, Dong Fan-yu ahora puede comprar 3 tarjetas de experiencias al aire libre adicionales. Nino Nakano. No dije que no estuviera de acuerdo, y además, Yu, me estás ayudando. Nino Nakano nunca tuvo la intención de negarse desde el principio, ya que tenía varias cosas con las que protegerse, pero Satsuki Nakano no. Además, Nino Nakano sabe cuándo sus hermanas podrían aparecer repentinamente, por lo que sigue siendo necesario eliminar estas posibles amenazas. Dong Fan-yu. Vale, Nino, por favor, pulsa la función salir y ajusta la hora. Estaré allí en breve. Nino Nakano dejó el teléfono, respiró hondo y luego abrió la puerta. Mirando desde el segundo piso hacia el primero, el espíritu maligno con tentáculos aún permanece allí. El espíritu maligno flotaba sobre la cabeza de Nakano Yotsuba mientras ella estaba sentada en el sofá, y sus innumerables manos grandes la sujetaban con fuerza como si fuera una niña. Nino Nakano respiró hondo, bajó las escaleras y se sentó junto a Yotsuba Nakano. Gracias a la habilidad pasiva de la pinza para el cabello, tan pronto como Nino Nakano se sentó, la pinza volvió a emitir una tenue luz azul, enviando al espíritu maligno que abrazaba a Yotsuba Nakano muy lejos. Nakano Yotsuba sintió de repente una calidez a su lado. Qué raro, hace un momento hacía frío. ¿Por qué estás sola, Yotsuba? ¿Dónde están Miku y las demás? Todos han regresado a sus habitaciones, y respondió Nakano Yotsuba. Quizás el instinto humano les permita evitar el peligro, e incluso si no lo ven, se mantendrán alejados de este espíritu maligno. Sin embargo, Yotsuba Nakano parecía ajena a esta intuición, sentada en el sofá viendo la televisión como si nada hubiera pasado. Nino Nakano negó con la cabeza y observó en silencio al espíritu maligno que no estaba muy lejos. La voz ronca y lastimera seguía resonando, lo que molestaba a Nakano Nino. Afortunadamente, Dong Fan-yu estará aquí pronto, lo cual es una buena noticia. Nino Nakano miró a Yotsuba Nakano, que estaba a su lado, y le dijo: por favor, ordena un poco, voy a cocinar. Pronto tendremos invitados. ¿Un invitado? Nakano Yotsuba hizo una pausa por un momento y luego asintió sin preguntar quién era. Al ver a Nino Nakano entrar en la cocina, Yotsuba Nakano sintió un repentino escalofrío a su alrededor, como si una brisa fresca la acariciara. Hace tanto frío, creo que volveré a mi habitación y me pondré otra capa de ropa. La pobre Yotsuba Nakano no era consciente de que estaba siendo acosada por un espíritu maligno, pues solo pensaba que la temperatura había bajado. Mientras tanto, Dong Fan-yu se arregló el cabello, se estiró y una leve expresión de emoción se dibujó en su rostro. Sinceramente, Dong Fan-yu se emociona cada vez que se encuentra con alguien con habilidades tan extraordinarias. Al fin y al cabo, conseguir un juguete nuevo pero no tener con quién jugar es peor que comer mierda. Al igual que Lei Fa, desde que Dong Fan-yu lo compró, no ha tenido derecho a hacer nada excepto los dioses del santuario y ese anciano del sombrero de paja. Sin mencionar las pupilas duales recién adquiridas, así como la magia de tierra y madera. De hecho, la decisión de Dong Fan-yu de dejar ir a Nakano Nino se debió en parte a motivos personales. Una de las razones era poner a prueba la técnica de artes marciales recién adquirida, y la otra, volver a conocer a Nakano Yotsuba y Nakano Itsuki. Uno de ellos es un jugador potencial, y el otro posee una fuerza vital absurdamente poderosa que es visible. Tocarlo no le causaría ningún daño. Capítulo 82. Demasiada gente para hacerlo todo a luchar. Exorcizar demonios es lo que más le gusta de Dong Fan-yu.
No, no, Dongfang Yu no sabe cómo exorcizar demonios. Es increíblemente tímido y le tiene miedo a los problemas. Yu, ¿por qué te ríes? No es nada, no es nada, solo estaba pensando en cosas felices, así es. Dongfang Yu está poseyendo el cuerpo de Shiina Mashiro, llevándola a casa, y al mismo tiempo está respondiendo a los mensajes de Nakano Nino. Sin embargo, por otro lado, aunque los estudiantes de secundaria en Japón terminan las clases alrededor de las 3 de la tarde, muchos estudiantes aún participan en el aprendizaje independiente o en actividades extracurriculares en la escuela, una especie de competencia invisible, un aprendizaje puramente autodirigido. Shiina Mashiro permaneció en el estudio de arte durante mucho tiempo, y solo se acordó de irse a casa cuando tuvo hambre, momento en el que invocó a Higashikata Yu para que la poseyera. En ese momento, Shiina Mashiro, que se encontraba dentro del cuerpo, escuchó las palabras de Dongfang Yu y formuló una pregunta. ¿Cosas felices? ¿Qué quieres decir? Es como si tu manga, Mashiro, hubiera ganado muchos fans, ¿entiendes? Oh, Shiina Mashiro asintió, dando la impresión de haber entendido, pero sin comprender del todo. Para ser honestos, Shiina Mashiro y Higashikata Yu son bastante similares. Una es casi inigualable en el arte, y el otro es inigualable en la magia. No es que nadie pueda rivalizar con él, pero hay muy pocas personas que puedan compararse con él. Matar a Dongfang Yu sería bastante sencillo. Por ejemplo, podría usar su técnica de sellado espacial, más avanzada, para bloquear el espacio circundante e impedir que Dongfang Yu escapara usando sus pupilas gemelas. Luego, usa la fuerza bruta para matar a Dongfang Yu. Sin embargo, este poder implacable significa que tendrás que enfrentarte a rugidos atronadores, temblores que sacuden la tierra y la llegada del reino de los árboles. ¡Qué astuto! Es tan astuto que matará a tu padre. ¿Qué tal le fue a Mashiro en la votación para el premio al mejor actor revelación? Dijeron que mi temática y mi estilo artístico son geniales, pero que la trama aún necesita pulirse. ¿Necesitas que le eche un vistazo a Mashiro? Sí, lo quiero, asintió Shiina Mashiro. El manuscrito original está en la mochila que llevo puesta y Dongfang Yu controló el cuerpo de Shiina Mashiro y luego sacó el manuscrito original del manga de la bolsa que llevaba en la espalda. Dongfang Yu arqueó una ceja. El manuscrito original que tenía en la mano debería haber sido dibujado por Shiina Mashiro esa misma tarde. La historia ha avanzado hasta el punto en que la novia virtual sale a conocer a su jugador. Hay que reconocer que es bastante rápido haber dibujado un cómic a este nivel en aproximadamente una semana. Cabe destacar que Dongfang Yu pasó más de un mes antes de salir. Las habilidades de dibujo de Shiina Mashiro están fuera de toda duda. Es el tipo de artista cuyo talento no tiene parangón. Sin embargo, la trama necesita pulirse, pero no hay nada que se pueda hacer. Shiina Mashiro no tiene la capacidad creativa en este aspecto. Solo podía partir de lo que sucedía a su alrededor, adaptar los acontecimientos que ocurrían a su alrededor y luego presentarlos en forma de cómics. Sin embargo, el concepto de novia virtual es realmente bueno. Lo que sucede es que en el manga de Shiina Mashiro no hay espíritus malignos, pero sí se incluye el concepto de posesión. Sin embargo, Shiina Mashiro también ofreció una explicación. El protagonista masculino es incapaz de valerse por sí mismo y necesita una novia virtual que controle su cuerpo para realizar las tareas básicas de la vida diaria. Es un escenario bastante satisfactorio. Dongfang Yu estima que, si las cosas siguen así, Shiina Mashiro acabará dibujando el escenario del mundo virtual. Básicamente es una nueva versión de Dongfang Yu, y el protagonista masculino del cómic también tiene Yu en su nombre, así que resulta fácil identificarse con él. Espera, esto, Dongfang Yu, que estaba leyendo el cómic, frunció el ceño al darse cuenta de que en los cómics de Shiina Mashiro a menudo aparecían una o dos manchas negras en rincones insospechados. Shiina Mashiro jamás cometería un error tan básico, lo que significa que lo dibujó intencionadamente. ¿Espíritus malignos? ¿Qué le pasa a Yu? Zenbai, ¿qué es esta cosa negra? Dongfang Yu señaló la mancha negra en el cómic y preguntó. Shiina Mashiro lo miró y luego explicó. Cuando Yu me posee, a menudo veo estas cosas, Dongfang Yu se sobresaltó. Había pensado que esta chica sin ojos, sin oídos y sin visión podía ver. Es importante saber que Shiina Mashiro no tiene en mente el concepto de espíritus malignos, y probablemente no fingiría no ver nada. Si Shiina Mashiro puede ver esto, será un poco problemático para Dongfang Yu garantizar su seguridad. ¿Qué pasa? ¿No me pediste que dibujara las cosas que me rodean?
No es nada, esto se puede ignorar. De acuerdo, claro, Shiina Mashiro escucha de Dong Fanyu casi sin prestar atención. Poco después, Dong Fanyu llevó a Shiina Mashiro a su casa y de vuelta a su habitación. Muy bien, Mashiro, ya estamos en casa, ¿Yu se va? Shiina Mashiro ladeó la cabeza. ¿Acaso Yu no tiene derecho a pasar 2 horas conmigo cada semana? Al oír las palabras de Shiina Mashiro, Dong Fanyu suspiró. Para ser sincero, eso era lo que temía. Estaba demasiado ocupado para estar en 2 sitios a la vez, y entonces se encontró casualmente con otros 2 jugadores, razón por la cual tenía límites de tiempo para el chat de vídeo y el mundo virtual. Dentro del cuerpo de Shiina Mashiro, Dong Fanyu esbozó una sonrisa de impotencia, pellizcó el rostro del cuerpo espiritual de Shiina Mashiro y luego negó con la cabeza. Lo siento, Mashiro. Quizás la próxima vez. ¿Qué tal mañana? Iré contigo mañana. Shiina Mashiro asintió. Entonces, ¿puede Yu poseerme y ayudarme a tomar un baño por la noche? ¿Eh? Aunque bañarse es algo que deberías cuidar tú mismo, puedes llamarme cuando llegue el momento. Si Mashiro tiene hambre, hay un Baumkuchen que acabo de comprar en mi bolso. Chihiro y los demás probablemente te llamarán para cenar, aunque a Chihiro Sengoku, esa vieja chismosa, apenas le importa Mashiro Shiina, al fin y al cabo son primas. Además, Chihiro Sengoku parece bastante interesada en Dong Fanyu. A pesar de ser una mujer que se acerca a los 30, se emociona al ver a un hombre guapo más de 10 años menor que ella. Capítulo 83. Primera reunión formal. Exorciza al demonio. Exorciza al demonio. Tras acompañar a Shiina Mashiro a casa, Dong Fanyu regresó a su habitación, se cambió de ropa y se preparó para ir a casa de Nakano Nino. Función de compañero de excursión ya disponible. Por favor, diríjase a la ubicación de la jugadora Nino Nakano. Tiempo restante. 29 minutos, 59 segundos. Al mismo tiempo, Nino Nakano, que estaba cocinando en la cocina, tuvo una idea repentina. Justo cuando iba a sacar su teléfono para consultar el estado de su llamada, alguien llamó a la puerta, que estaba cerca. Ya voy. Nakano Yotsuba, que estaba sentada en el sofá, se incorporó bruscamente, caminó hacia la puerta del apartamento y la abrió lentamente. ¿Quién? ¿Ah? Dong Fan-kun. Nakano Yotsuba seguía preguntándose quién había venido, pero cuando vio la cara de Dong Fanyu, casi se atragantó con su propia saliva. Buenas tardes, Sille. Dong Fanyu seguía vestido completamente de negro, con su coleta colgando por la parte posterior de su cabeza, su largo cabello cubriendo casi todo su cuello. Yotsuba, ¿cómo es que sigues teniendo tanta energía? Mientras hablaba, Dong Fanyu le dio una palmadita casual en el hombro a Nakano Yotsuba, actuando como si fueran viejos amigos. Nakano Yotsuba no prestó atención a la acción de Dong Fanyu. Simplemente no esperaba que Dong Fanyu viniera. Dong Fan, ¿qué te trae por aquí? #4 hojas, hay un espíritu maligno rondando tu casa, estoy aquí para ayudarte. Dong Fanyu se llevó el dedo índice a los labios, fingiendo ser misterioso. Espíritu maligno. Al oír la palabra espíritu maligno, los ojos de Yotsuba Nakano comenzaron a moverse rápidamente de izquierda a derecha, tratando de encontrar algo inusual en su casa. Dong Fan, ¿estás diciendo la verdad? No suelo mentir. Además, ese espíritu maligno solo estaba apoyado en tu hombro, Yotsuba. ¡Puaj! Ah. Al oír que el espíritu maligno estaba sobre su hombro, Yotsuba Nakano entró en pánico y corrió frenéticamente por la habitación. Después de todo, dado que Yotsuba Nakano conocía el poder sobrehumano que poseía Higashikata Yu, subconscientemente asumiría que lo que decía era cierto. Sin embargo, al segundo siguiente, Nakano Yotsuba, que corría de un lado a otro de la casa, fue detenida por Nakano Nino, que llevaba un delantal. Oye Yu, deja de molestar a la gente todo el tiempo. Vale. Nakano Yotsuba se detuvo en seco tras escuchar la conversación entre Higashikata Yu y Nakano Nino. ¿Dong Fan me está tomando el pelo? Si no, ¿qué? Yotsuba, ¿de verdad crees en los espíritus malignos? Al ver la expresión segura de Nino Nakano, Yotsuba Nakano sintió verdaderas ganas de replicar. En realidad, no es así. Los espíritus malignos sí que pueden existir. Después de todo, Yotsuba Nakano ya ha visto fantasmas errantes, así que tener otro espíritu maligno en su radar no es algo que no pueda aceptar. Sin embargo, dado que Nino Nakano había alzado la voz y Higashikata Yu había dicho que solo era una broma, Yotsuba Nakano se sintió aliviada temporalmente.
Pero siempre tuvo la sensación de que algo la observaba, una sensación vaga e inasible. No te quedes ahí parado, sube y llama a los demás para que se preparen para la cena. Ah, ok. Nino Nakano observó la figura de Yotsuba Nakano que se alejaba, luego le dio un codazo a Yu Dongfang, indicándole que mirara hacia la esquina de un lado. Aún no es el momento adecuado. Mientras tanto, en el rincón que Nino Nakano señaló, el espíritu maligno cubierto de tentáculos permanecía atrincherado. En efecto, originalmente estaba posado sobre el hombro de Nakano Yotsuba, pero cuando Dongfang Yu abrió la puerta, lo primero que vio no fue a Nakano Yotsuba, sino esos innumerables tentáculos. Hola, para ser honesto, cuando Dongfang Yu vio la expresión en el rostro del espíritu maligno, una mezcla de llanto y risa, quedó completamente atónito. Era la primera vez que veía ese tipo de espíritu maligno. No fue hasta que recobró la conciencia que recordó que el espíritu maligno seguía apoyado en Nakano Yotsuba. Así que cuando Dongfang Yu le dio una palmadita en el hombro a Nakano Yotsuba hace un momento, no fue una señal de excesiva amabilidad, sino más bien para ayudarla a alejar a los malos espíritus que la poseían. Sin embargo, el espíritu maligno parecía saber lo que Dongfang Yu planeaba hacer, y en unos instantes saltó del hombro de Nakano Yotsuba y se alejó de Dongfang Yu. Invitados, hace tanto tiempo que no los veíamos. Al escuchar al espíritu maligno susurrando en la esquina, Dongfang Yu negó con la cabeza, dándose cuenta de que había juzgado mal la situación y de que el espíritu maligno que tenía delante no era un ser benevolente. De hecho, los espíritus malignos son similares a otras criaturas, y se rigen por la regla básica de que a mayor inteligencia, mayor poder. Si te encuentras con un espíritu maligno y lo único que puedes hacer es balbucear, entonces normalmente eres uno de los más débiles. Si puedes decirle unas pocas palabras sencillas para engañar a la gente, como por ejemplo pararte al lado del cajero al momento de pagar y decir deliberadamente una cantidad opuesta a la cantidad que se debe pagar. Si el cliente no levanta la vista y, de forma subconsciente, entrega a la cantidad que mencionó el espíritu maligno, entonces ha sido engañado. Sin embargo, este tipo de espíritus malignos solo pueden repetir las mismas frases. Si pueden hablar de acuerdo con su entorno, entonces se encuentran en la cúspide de los espíritus malignos. Por eso Dongfang Yu dijo que se equivocó al juzgar, y hay otra cosa extraña al respecto. Después de lo que acaba de suceder en la puerta, el espíritu maligno que tenemos delante debería haber confirmado que Dongfang Yu puede vernos. Si no es 100% seguro, probablemente sea entre un 80% y un 90%. Normalmente, los espíritus malignos rodean y hacen preguntas, pero este espíritu maligno es diferente. Sigue acurrucado en un rincón, repitiendo la misma frase. Invitados, hace tanto tiempo que no tenemos invitados. Dongfang Yu frunció el ceño, haciendo algunas conjeturas, pero solo eran conjeturas. Desde el momento en que Dongfang Yu entró por la puerta, este espíritu maligno comenzó a murmurar sobre ser un invitado, colocándose completamente en la posición del anfitrión. Dongfang Yu presentía que este espíritu maligno no era tan simple, no solo en términos de fuerza, sino también en términos de su origen. Sin embargo, justo cuando Dongfang Yu estaba reflexionando, Nakano Yotsuba ya había terminado su tarea y llamó a las otras tres hermanas para que bajaran. Los tres se quedaron atónitos al ver a Dongfang Yu de pie junto a Nakano Nino. @Q encantado de conocerlas. Esta debería ser nuestra primera reunión formal, ¿verdad? Dongfang Yu saludó con la mano a las tres hermanas que bajaban las escaleras. Dongfang. Cuando Yotsuba me dijo por primera vez que tú, Higashikata-kun, vendrías de visita, me mostré un poco escéptico, y Chika Nakano estaba atónita. Estaba realmente atónita. Si no recordaba mal, esa mañana era la primera vez que los cuatro, a excepción de Nakano Yotsuba, se encontraban con Dongfang Yu. Vinieron de visita esta tarde. Aunque Ichika Nakano sabe que Nino Nakano está progresando rápidamente, no puede ser tan rápido, ¿verdad? Sí, pero no creo que necesite presentarme. Nino y Yotsuba ya me han hablado de ti. Capítulo 84 Nakano Satsuki. Amanece. La mirada de Dongfang Yu recorrió a las cinco hermanas. A decir verdad, los quintillizos son bastante raros. No se encuentran muchos en todo el mundo. Tampoco es raro que los quintillizos crezcan hasta tener más de 10 años y sigan luciendo casi idénticos. Aunque se parecen físicamente, cada uno tiene una personalidad muy distinta, algo que se puede apreciar incluso en las expresiones de sus rostros.
Sin embargo, Dong Fanyu, inconscientemente, fijó su mirada en Nakano Satsuki, solo para ver que la mirada de Nakano Satsuki se desviaba constantemente hacia el espíritu maligno en la esquina. Aunque Nakano Satsuki hacía todo lo posible por ocultar sus acciones, estas eran bastante obvias para personas como Higashikata Yu. Dong Fanyu arqueó una ceja. Lógicamente hablando, las acciones tan evidentes de Nakano Satsuki no deberían haber pasado desapercibidas para el espíritu maligno. Aunque al principio no lo notes, después de estar bajo el mismo techo durante mucho tiempo, los espíritus malignos acabarán percibiendo que algo anda mal. Si se tratara de Yotsuya Miko, probablemente ya la habrían devorado. Sin embargo, Dong Fanyu no lo dijo directamente. Aún era demasiado pronto. Mientras tanto, el espíritu maligno en la esquina parecía particularmente emocionado de ver a las 5 hermanas reunidas, ignorando por completo la presencia de Dong Fanyu y acercándose lentamente. La cena está lista, a comer. Un demonio que puede reaccionar de forma autónoma a los cambios en el entorno externo es, sin duda, poderoso. Al menos pocos espíritus malignos se atreverían a ignorar la existencia de Dong Fanyu de esta manera. Me han subestimado, Dong Fanyu se quejó en voz baja, con una expresión de impotencia en el rostro. Entonces Dong Fanyu cerró lentamente su ojo izquierdo. En un lugar invisible para los demás, la pupila de su ojo izquierdo cerrado comenzó a dividirse lentamente, y pronto se formaron dos ojos que aún permanecían conectados. Entonces, varias ondas invisibles volaron hacia el espíritu maligno que se aproximaba lentamente desde un lado. Es invisible, incoloro e inaudible. Es casi imposible que la gente común lo vea a simple vista. Sin embargo, cuando esas fluctuaciones invisibles entraron en contacto con el espíritu maligno, las innumerables manos que éste extendió se cortaron en el aire, como hilos rotos que portaban una energía negra ondulante, y cayeron al suelo. ¡Ek! El espíritu maligno parecía asustado, y todo su cuerpo comenzó a retroceder lentamente, arrinconándose en la esquina. Y aquellas manos cercenadas brotaron como retoños de bambú después de una lluvia primaveral, mientras que las manos cercenadas que cayeron al suelo se convirtieron en volutas de humo negro. El espíritu maligno miró a su alrededor aterrorizado, sus rasgos distorsionados parecían transmitir una emoción llamada miedo. Finalmente, la mirada del espíritu maligno se posó en Dong Fanyu, la mediana de las 5 hermanas. Lógicamente hablando, la mayoría de los espíritus malignos ahora atacarían y dañarían directamente a las personas, y luego lucharían contra Dong Fanyu hasta la muerte. Pero este espíritu maligno era diferente. Miró a Dong Fanyu, que no estaba muy lejos, y siguió repitiendo las mismas palabras. Invitados, hace tanto tiempo que no tenemos invitados, Dong Fanyu negó con la cabeza. Este espíritu maligno era completamente diferente de los espíritus malignos que había visto antes, y ya no podía ser analizado con sentido común. Mino, ¿cuándo se sirve la cena? Ah, claro, mi sopa. Exclamó Nakano Mino, sobresaltada. Estaba tan concentrada en el espíritu maligno y en Dong Fanyu que se había olvidado por completo del arroz que se estaba cocinando en su olla. Lávate las manos y prepárate para comer. Bien. A diferencia de los demás, la atención de Nakano Satsuki estaba completamente centrada en el espíritu maligno acurrucado en un rincón. Aunque no sabía lo que acababa de suceder, vio claramente cómo las manos extendidas del espíritu maligno se rompían repentinamente. Pero en ese momento, Dong Fanyu le dio una palmadita en el hombro a Nakano Satsuki, se inclinó hacia su oído y le susurró algo. Aparta la mirada de tus ojos y recuerda fingir que no lo ves. ¿Eh? Las pupilas de Nakano Satsuki se contrajeron ligeramente al mirar a Dong Fanyu, que estaba a su lado. Dong Fanyu le guiñó un ojo a Nakano Satsuki sin decir nada más. Aunque Dong Fanyu sabía que el espíritu maligno en la casa de las 5 hermanas era diferente de otros espíritus malignos. Sin embargo, la mayoría de los espíritus malignos del mundo siguen esas reglas rígidas, así que no es bueno que Nakano Satsuki los mire tan directamente. Después de todo, ella es solo una persona común y corriente. La expresión de Nakano Satsuki era compleja, pero obedeció las palabras de Dong Fanyu y apartó la mirada. En este momento, Nakano Satsuki desconoce que Nakano Ni no puede verla, por lo que, a ojos de Nakano Satsuki, Higashikata Yu es el primer tipo de persona con la que se ha encontrado. Tougou-kun y tú también puedes y Nakano Satsuki no pronunció las palabras vio, pero la comisura de sus labios se contrajo hacia el espíritu maligno que estaba a su lado, cuyo significado era obvio.
De acuerdo, pero intenta hacer este tipo de preguntas con menos frecuencia en el futuro. Se trata de cosas que requieren sentido común. Dongfang Yu consideró necesario enseñarle a Nakano Satsuki algunas técnicas de supervivencia. Si Yotsuya Miko fuera como Nakano Satsuki, probablemente se habría reencarnado hace mucho tiempo. Simplemente aléjate a ese tipo de cosas, pero intenta actuar con naturalidad. ¿Estamos bien ahora? Ese espíritu maligno está allí en esa esquina, todo está bien ahora. Ese espíritu maligno era un poco extraño, pero no pasa nada, yo me encargo. Al oír las palabras puedo con esto, Nakano Satsuki sintió como si el cielo se hubiera iluminado. Aunque Nakano Satsuki desconocía la fuerza de Dongfang Yu, le emocionó mucho saber que alguien podía resolver el problema después de haber sido atormentada por espíritus malignos durante tanto tiempo. Dongfang Yu vio que Nakano Satsuki parecía emocionada y asintió. Efectivamente, esa era la reacción normal. Personas como Kasumigao Kauta, que desconfiaban desde el principio, probablemente aún no han sido doblegadas por los espíritus malignos. Unos cuantos ataques más bastarán. Ya que hemos llegado a esto, comamos primero. Dongfang Yu sonrió. Por cierto, Nino también puede ver esto. Ella fue quien me pidió que viniera, ¿qué? Nakano Satsuki hizo una pausa. Nino, ella, sin embargo, Nino tiene bastante suerte, al menos más suerte que muchos otros. Lo que dijo Dongfang Yu era cierto. Mientras te conviertas en uno de los jugadores de Dongfang Yu, tu seguridad personal estará absolutamente garantizada. Aunque no me permita vivir 100 años, al menos podré llegar a una edad avanzada. Dongfang Yu se atreve a garantizarlo. El autor se encuentra actualmente tramitando su baja de la escuela, por lo tanto, las actualizaciones serán un poco más lentas, pero no se preocupen por ahora. Si se aprueba mi baja de la escuela, retomaré las actualizaciones 4 veces después del 17. Realmente no hay necesidad de ir a un instituto de formación profesional. Ya encontré lo que quiero hacer y ahora soy adulto, así que tengo derecho a hacer estas cosas. También deseo que todos encuentren pronto sus objetivos. Estudiar no es la única solución. Al contrario, estudiar es bastante agotador. Ni siquiera sé por qué sufrí durante 3 años en el instituto, estudiando hasta el punto de querer morirme, y luego, al final, descubrí que la vida universitaria era más fácil, solo para abandonarla después de medio año. Quizás no quieran fortalecer sus huesos mientras están en la universidad. Es inútil y una carga para sus familias. Capítulo 85. Nakano Yotsuba. Enséñame. Q_Q. ¿Qué es esto? Tras tranquilizar a Nakano Satsuki, Dongfang Yu se sentó en el sofá, con la mirada fija en un examen de color blanco pálido que había sobre la mesa de centro. Examen de matemáticas, nombre. Nakano Yotsuba, 8 puntos. PFF. Dongfang Yu no pudo evitar soltar una carcajada. Perdónenlo, de verdad que no lo decía en serio. Aunque Dongfang Yu actualmente solo es una serie de datos, si lo consideramos como estudiante de secundaria, sin duda sería el mejor alumno de su curso y un candidato seguro para la Universidad de Dongda. Después de todo, Dongfang Yu puede acceder a información en línea en cualquier momento y lugar. Su cerebro está conectado a Internet, por lo que se podría decir que tiene las respuestas en su mente. Incluso en su vida anterior, Dongfang Yu se reía a carcajadas cuando veía un 8 en un examen de matemáticas. Al fin y al cabo, si eres un estudiante de secundaria en China y te atreves a sacar un 8 en un examen de matemáticas, bien podrías dejar de estudiar y buscarte una clase a la que asistir. Al mismo tiempo, el dueño del examen acababa de lavarse las manos y salió del baño con una leve sonrisa en el rostro, como si estuviera esperando la cena. Sin embargo, cuando Yotsuba vio a Higashikata Yu sosteniendo el examen en el sofá, su bonito rostro se arrugó de inmediato. ¿Qué es lo que sostiene ese estudiante de Dongfang? Parece el examen de matemáticas de Yotsuba de la última vez. Oh, mis matemáticas, espera. ¿Mi examen de matemáticas? ¿Ese en el que saqué un 8? Aunque a Yotsuba Nakano no le importan mucho sus resultados, sigue siendo vergonzoso para los demás ver este historial tan embarazoso. Oh no, Dongfang definitivamente pensará que soy un idiota. Nakano Yotsuba caminó con paso tembloroso detrás de Dongfang Yu y le dio un codazo en el hombro. Compañero de clase de Dongfang, ¿Qué ocurre? Mi examen, jeje, aunque me fue fatal, no hace falta mirarlo tanto tiempo. Nakano Yotsuba se rascó la cabeza con una sonrisa tonta. Al oír esto, Dongfang Yu también dejó el examen que tenía en la mano y dijo: No estaba mirando tu puntuación.
Es que hacía mucho tiempo que no me encontraba con este tipo de problema matemático, así que hice los cálculos mentalmente de forma inconsciente. Cabe mencionar que, a pesar de haber reencarnado, Dong Fan Yu aún conservaba en su corazón las costumbres de su vida anterior. Como estudiante excelente, ¿cómo puedes evitar pensar y reflexionar cuando ves un problema matemático conocido? ¿Eh? Dong Fan, ¿no dejaste de ir a la escuela? El hecho de que no haya ido a la escuela no significa que mis notas sean malas. Al menos puedo resolver estos problemas. Nakano Yotsuba le lanzó una mirada sospechosa. En su imaginación, Dong Fan Yu debería ser el tipo de persona que creció en un santuario. Por eso tiene tantas habilidades y una apariencia tan completamente diferente a la de sus compañeros. Para ser sincera, después de conocer a Higashikata Yu, Nakano Yotsuba pasó varios días recorriendo diferentes santuarios. Ahora su habitación está llena de rosarios budistas, amuletos y objetos similares, obtenidos de santuarios. Sin embargo, Nakano Yotsuba sentía que ninguna de esas cosas era tan buena como el talismán amarillo que Dong Fan Yu le había dado esa mañana. No, no, hemos ido demasiado lejos. Nakano Yotsuba negó con la cabeza y volvió a centrar su atención en Dong Fan Yu. ¿Estudiará Dong Fan materias de bachillerato dentro del santuario? Esto es un poco complicado de explicar. Dong Fan Yu no quería explicarle sus orígenes a Nakano Yotsuba. Hablaría de ello después de convertirse en jugador. Pero el santuario, Dong Fan Yu arqueó una ceja. Aún recordaba a aquel pequeño zorro. Probablemente estaría aquí en los próximos días. Una vez que Dong Fan Yu haya acumulado más puntos emocionales para cambiar su técnica de control espiritual, irá a buscar a ese pequeño zorro. Para esos supuestos dioses engreídos, el pequeño y educado zorro se ganó de verdad el corazón de Dong Fan Yu. Además, Dong Fan Yu no puede permanecer fuera durante largos periodos de tiempo y necesita un subordinado. En lugar de explicártelo, te lo voy a demostrar ahora mismo, Yotsuba. Mientras hablaba, Dong Fan Yu hizo un gesto con la mano y, de la nada, apareció un bolígrafo negro en ella. Acto seguido, comenzó a escribir y dibujar en el papel de prueba. Nakano Yotsuba estaba estupefacta. Porque se dio cuenta de que no podía ver la velocidad de la mano de Dong Fan Yu en absoluto. Dejó una huella imborrable, igual que la forma en que el dios de los jugadores baraja las cartas en una serie de televisión. Unos minutos más tarde, Dong Fan Yu guardó su bolígrafo y le entregó el examen completado a Nakano Yotsuba, que estaba detrás de él. La velocidad es un poco lenta, pero debería ser una puntuación perfecta. En comparación con China, el plan de estudios de la escuela secundaria en Japón es relativamente sencillo, ya que los dos países tienen sistemas educativos diferentes. Un poco lento. Nakano Yotsuba tomó el examen temblando. Aunque hubiera adivinado al azar, no debería haber sido tan rápido. Las matemáticas son una materia extraña. Como una de las tres materias principales, es como el chino y el inglés, donde al menos no dejas ningún espacio en blanco. Pero si no sabes matemáticas, simplemente no las sabes. Después de pensarlo un buen rato, lo único que puedes hacer es escribir la palabra solución. Quizás si te decides a resolver el problema, al final encontrarás la respuesta a las condiciones planteadas. Al ver el proceso completo de solución en el reverso del examen, Nakano Yotsuba tragó saliva inconscientemente. Aunque no lograba comprender el proceso de solución, la enorme cantidad de información seguía siendo bastante intimidante. En ese momento, Nakano Ichika y Nakano Miku también se acercaron a Nakano Yotsuba y centraron su atención en el examen que Yotsuba tenía en la mano. Ichika, tu nota en matemáticas es mejor que la mía. Ven a ver, mis notas son mejores que las tuyas. Simplemente tuve un poco más de suerte que tú la última vez. Mientras Dong Fan Yu hacía sus deberes, Nakano Ichika lo vio todo. Entonces, al observar el proceso de solución detallado, Ichika Nakano comenzó a dudar de su propia inteligencia. Incluso alguien que abandonó los estudios tiene mejores notas que ella. ¿De verdad las 5 hermanas dividieron su inteligencia en 5 partes al nacer? No debería ser algo que escribí al azar, ¿verdad? Preguntó Ichika Nakano con cautela. Pero en ese momento, Nakano Miku entregó su teléfono. La respuesta correcta la encontré en internet. Yotsuba Nakano tomó el teléfono y comparó las dos respuestas. Así que realmente soy una idiota. Nakano Yotsuba suspiró. Es cierto lo que dicen, las comparaciones son ladronas de la alegría. Dong Fan, por favor enséñame. Eugene. ¿Eh? ¿Qué quiere aprender Yotsuba? Quiero aprenderlo todo.
Sí, Yotsuba Nakano quiere aprenderlo todo, desde el rendimiento académico hasta las habilidades sobrehumanas de Higashikata Yu. Capítulo 86. La identidad del espíritu maligno Yotsuba. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué de repente estás abrazando la pierna de alguien así? Nakano Ichika estaba confundido por las acciones de Nakano Yotsuba y rápidamente se acercó para ayudarla a levantarse. Yotsuba se está emocionando un poco, no lo entenderías, Miku Ichika. Nakano Yotsuba negó con la cabeza. En ese momento se aferraba a una figura poderosa. Una figura muy poderosa. Realmente no lo entiendo, pero a alguien no le importa si lo entiende o no, ¿eh? Ichika, ¿de qué estás hablando? Nakano Yotsuba frunció el ceño, sin entender a qué se refería Nakano Ichika. Pero al segundo siguiente, una manita blanca con uñas bien cuidadas agarró la diadema de conejito de Yotsuba Nakano. Oh, 4 Yotsuba Nakano hizo una breve pausa. Parecía comprender lo que Ichika Nakano quería decir. Yotsuba, estoy trabajando duro en la cocina para cocinar, ¿qué estás haciendo tú? Nakano Yotsuba giró la cabeza temblorosamente y se encontró con el rostro de Nakano Nino, cubierto de líneas negras. Nino, solo quería que Higashikata me diera clases particulares, estudiar, dejemos eso de lado por ahora. Acabo de comer una olla de sopa que se ha convertido en una papilla. ¿Te gustaría probar un poco, Yotsuba? Oh, 4 Antes de que Nakano Yotsuba pudiera negarse, Nakano Nino la agarró por el cuello y la arrastró a la cocina. Ichika. Satsuki. Miku. Ayúdenme. No quiero beber esta sopa pastosa. Ichika Nakano y Satsuki Nakano desviaron la mirada casi simultáneamente, incapaces de ayudarse mutuamente. Dongfang Yu sonrió. Para ser honesto, si Nakano Nino hubiera llegado un poco más tarde, Dongfang Yu tal vez habría accedido a la petición de Nakano Yotsuba. Aunque Nakano Yotsuba no sea la mejor opción para una jugadora nueva como Dongfang Yu, ya que se le ha ofrecido esta oportunidad, Dongfang Yu definitivamente tiene que adaptarse a la situación. Yotsuba es un poco vivaz, por favor, no te lo tomes a pecho, Dongfang, está bien, está bien. Dongfang Yu agitó la mano, casi olvidándose de sus propios asuntos debido a las payasadas de Nakano Yotsuba. Primero iré a ver cómo está Nino. Dongfang Yu entró en la cocina, donde Nakano Yotsuba estaba sentada en cuclillas en el suelo con una expresión de desesperación en el rostro. Mientras tanto, sobre la estufa, frente a ella, había un tazón de sopa de miso oscura, que debía ser la sopa quemada que Nakano Nino había mencionado. Dongfang. ¿Has venido a salvarme? Yu. ¿Qué te trae por aquí? Dongfang Yu hizo un gesto para que guardaran silencio, mientras señalaba sutilmente a las otras 3 personas que estaban fuera de la cocina. Ese espíritu maligno es problemático, y tengo la sensación de que no es tan simple como parece, ¿sí? ¿Qué? ¿De verdad hay un espíritu maligno? Dongfang Yu sonrió, luego se agachó frente a Nakano Yotsuba y dijo. Yotsuba ya había experimentado estar atrapada en un laberinto, así que ¿cómo no iba a aceptar algo como los espíritus malignos? Así que realmente no era una broma, pero, dijo Nakano Yotsuba, señalando la parte superior de su cabeza. Dongfang-kun, Nino, ella, Yotsuba Nakano se preguntaba inicialmente si debía evitar este tipo de temas, especialmente porque involucraban a personas comunes como Nino Nakano. Sin embargo, antes de que Yotsuba pudiera terminar de hablar, Nino Nakano la golpeó en la cabeza. He pasado por lo mismo que tú. ¿Un muro fantasma? ¿Es tan poderoso? Nino Nakano es alguien que ha guiado más de 50.000 almas. Yotsuba estuvo atrapada en un laberinto, y yo fui quien la sacó. Entonces, Dongfang Yu miró a Nakano Yotsuba. Nino pasó por algo similar, así que no te preocupes. Yotsuba Nakano se cubrió la cabeza y asintió, y de repente se dio cuenta. Entonces Nino y Higashikata no son así. Me has asustado de muerte. Al oír esto, Nakano Nino se enfureció y le propinó otro golpe en la cabeza a Nakano Nino. Tómate la sopa. ¿Eh? ¿Por qué tengo que beber esta sopa pastosa? Se quejó Nakano Yotsuba. ¿Y no debería ser ese espíritu maligno el tema principal ahora mismo? ¿De verdad hay espíritus malignos en nuestra casa? ¿Por qué no puedo verlos? Preguntó Nakano Yotsuba, frotándose la cabeza. ¿Quieres verlo, 4 hojas? Dongfang Yu arqueó una ceja. No podía estar más dispuesto a ayudarlo a prepararse para que los jugadores despertaran su visión espiritual. Oh, 4 Tengo la sensación de que tramas algo, Tougou-kun. Nakano Yotsuba frunció el ceño. ¿Puedo ver esto?
No intentes verlo todo. ¡Ay! Nino, ¿por qué siempre me golpeas la cabeza? Nino Nakano es muy consciente de los peligros que representan los espíritus malignos y ya está muy preocupada por la seguridad de Itsuki Nakano. Si Yotsuba Nakano se uniera a la ecuación, Nino Nakano no podría soportarlo. Ejem. Volvamos al tema principal. Dongfang Yu dio una palmada y dijo: este espíritu maligno es bastante extraordinario, tanto por su fuerza como por su origen, y tengo dos opciones. Que Yotsuba distraiga a Mikue y Chika, y dejar a Itsuki y Nino dentro. Después de todo, solo ustedes dos de las 5 hermanas pueden ver esto. Experimentar estas escenas cuanto antes les resultará beneficioso, yo también, uaa. Nino Nakano tapó rápidamente la boca de Yotsuba Nakano y luego asintió. ¿Y el segundo? Dongfang Yu sonrió y dijo: si Nino quiere que sus hermanas experimenten el mundo real de antemano, entonces no hay necesidad de enviarlas lejos, uaa. Nakano Yotsuba forcejeó violentamente mientras le tapaban la boca, presumiblemente porque tenía algo que decir. Al ver esto, Nino Nakano también liberó a Yotsuba Nakano. Tengo algo que decir. ¿Podría Nino ir a despedir a Miku y a los demás para que yo pueda quedarme a mirar? Para ser sincera, Nakano Yotsuba añora la escena en la que Higashikata Yu conjuró un rayo con sus propias manos hace unos días. Sin embargo, Dongfang Yu no estaba usando su propio cuerpo en ese momento, por lo que Nakano Yotsuba siempre quiso presenciar con sus propios ojos cómo Dongfang Yu exorcizaba demonios. Aunque Yotsuba se quede, probablemente no verá mucho. Dongfang Yu agitó la mano. De todos modos, solo hay dos opciones. Por cierto, Nino, tengo algunas sospechas sobre ese espíritu maligno. En realidad, existe un tipo de existencia llamada espíritu bueno que está por encima del espíritu malo, pero si permaneces demasiado tiempo en el mundo real, el espíritu bueno también se convertirá en espíritu malo. Tanto los espíritus malignos como los espíritus benignos pueden considerarse como los restos que persisten de las personas después de la muerte, permaneciendo en el mundo real como almas. Ese espíritu maligno debe saber que puedo verlo, pero no reaccionó en absoluto, lo cual es muy extraño. Así que, Nino, aunque esto es solo una suposición, probablemente deberías pensar en cómo era este espíritu maligno en su vida anterior y... Al oír las palabras de Dongfang Yu, las pupilas de Nakano Nino se contrajeron ligeramente y su mirada se dirigió inconscientemente hacia los espíritus malignos que rodeaban a las 3 hermanas en la sala de estar. Capítulo 87. La conjetura de Nakano Nino. Yotsuba Nakano se quedó inmóvil, mirando en dirección a la mirada de Nino Nakano, y luego a sus pupilas, tratando de discernir que algo andaba mal. No puedo ver nada. Yotsuba Nakano sentía mucha curiosidad por saber qué aspecto tenía el espíritu maligno del que hablaban Higashikata Yu y Nakano Nino. Al ver que Nakano Yotsuba le bloqueaba el paso, Nakano Nino frunció el ceño y preguntó: ¿qué estás haciendo? Nino, ¿qué aspecto tiene ese espíritu maligno del que hablas? Al oír esta pregunta, Nino Nakano se enfureció y le pellizcó la cara a Yotsuba Nakano. No me vuelvas a hacer preguntas así. ¿Acaso quieres que me maten? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nakano Yotsuba, a quien le estaban pellizcando la cara, se sentía muy inocente. Justo ahora, Dongfang Yu le había preguntado directamente, así que ¿por qué no podía ser igual para ella? Al ver la expresión impasible de Yotsuba, Nino negó con la cabeza y le dio una explicación general de lo que era un espíritu maligno. Oh, 4 Yel. Con razón Dongfang me dijo que fingiera no haber visto nada extraño y que lo ignorara antes, así que estaba hablando de espíritus malignos, así que poder ver no es algo bueno. Yotsuba, no te preocupes por eso. Nino Nakano agitó la mano, diciendo que el 99% de las personas que pueden ver viven vidas miserables, pero Yotsuba Nakano seguía mostrándose interesada y se acercó. ¿Y tú, Nino, por qué puedes ver? No te preocupes por esto. Nino Nakano ya estaba preparado. Las técnicas de movimiento de Dongfang Yu eran extraordinarias. Para estar a su lado, esos eran los requisitos mínimos. Por eso Nino Nakano fue a transportar a los muertos. Su propósito no era, ninguna de esas supuestas peticiones. Por cierto, ¿qué quiso decir Dongfang con lo que acaba de decir? Al oír esto, Nino Nakano frunció el ceño y volvió a mirar a los espíritus malignos que rodeaban a las 3 hermanas en la sala de estar. Las innumerables manos enormes rodeaban con fuerza a las 3 hermanas, lo que resultaba aterrador. Nakano Satsuki sudaba profusamente en ese momento. Nino Nakano respiró hondo y murmuró para sí misma: mi identidad en la vida. Para ser sincera, Nino Nakano tenía algunas sospechas, pero al segundo siguiente las desmintió.
Madre, Rena, Nakano Nino en realidad puede recordar cómo luce su madre, solo necesita mirarse en el espejo. Sin embargo, Nino Nakano realmente no podía relacionar al espíritu maligno que estaba fuera de la puerta con su madre, pero Higashikata Yu también había dicho que el espíritu maligno era especial. Se trata de una existencia muy especial, perteneciente a la categoría de espíritus malignos, pero que viola las reglas de supervivencia de estos. Nino Nakano se cubrió la mitad del rostro, dejando solo sus ojos al descubierto. Nino Nakano creía en Higashikata Yu casi incondicionalmente. No había razón alguna para que Higashikata Yu la engañara en este sentido. Sin embargo, Nino Nakano no lograba relacionar a ese espíritu maligno con tentáculos con la madre que recordaba. ¿Ni nada? ¿Ni nada? ¿Qué pasa? Al oír la llamada de Yotsuba a su lado, Nino Nakano suspiró y recobró la compostura. Estoy bien y Nino Nakano negó con la cabeza. Yotsuba, ¿te gustaría ver cómo luce Yu cuando exorciza demonios? ¿Eh? Oh, 4 yo. No tengo que ir a buscar a Miku y a los demás para sacarlos de aquí. Nino Nakano negó con la cabeza. No me dio Yu dos opciones. Creo que está bien enterarse a estas cosas cuanto antes. Hay otra razón que Nino Nakano no mencionó. Si el espíritu maligno es realmente Reina Nakano, entonces ninguna de las 5 hermanas puede estar ausente. Muy bien, Yotsuba, prepara tu tazón y tus palillos. Es hora de comer. Ah, ok. Yotsuba Nakano asintió. Aunque se dio cuenta de que Nino Nakano tenía algo en mente, no hizo más preguntas. Yu, ¿cuánto falta para que llegues allí? En la mesa del comedor, Nakano Nino le dio un codazo a Dongfang Yu en el brazo y le preguntó en voz baja. Aún es pronto. ¿Está Nino realmente seguro? No despidamos a los demás. Nakano Nino asintió. Al ver esto, Dongfang Yu no dijo nada más. Intuía que Nakano Nino probablemente tenía alguna idea sobre la identidad de ese espíritu maligno en su vida anterior. Nakano Satsuki estaba sentada al otro lado de Higashikata Yu, muy cerca, pero el título de monstruo del bollo de carne era realmente bien merecido. Hace un momento estaba aterrorizada, pero ahora mi atención está completamente centrada en la comida. Tal vez sintiendo la mirada de Dongfang Yu, Nakano Satsuki giró lentamente la cabeza para mirar a Dongfang Yu, que estaba a su lado, con las mejillas aún infladas. ¿Qué pasa? ¿Qué me estás haciendo? No es nada, Dongfang Yu negó con la cabeza y dijo en voz baja. Es solo que podrás dormir bien en casa después de mayo. ¿Eh? Nakano Satsuki tragó toda la comida que tenía en la boca, se dio una palmada en el pecho y miró al espíritu maligno que flotaba en el aire no muy lejos. En el pasado, ese espíritu maligno ya se habría acercado y habría cubierto a las 5 hermanas con sus innumerables manos grandes. Durante ese periodo, Nakano Satsuki ni siquiera podía comer, hasta el punto de que todos a su alrededor pensaban que estaba enfermo. Sin embargo, ahora que Dongfang Yu está sentado a su lado, el espíritu maligno solo puede mantenerse alejado. Dejando todo lo demás de lado, al menos Nakano Satsuki puede comer bien. ¿Hay algo mejor que disfrutar de una buena comida? Al pensar en esto, Nakano Satsuki no pudo evitar romper a llorar, sintiendo como si su vida hubiera sido redimida. ¿Por qué lloras, Mai? No es nada, es que la comida de Nino está riquísima. Nakano Ichika se quedó perpleja. Miró a Nakano Nino, que parecía nerviosa, y luego a Higashikata Yu. Sintió que, como hermana mayor, era necesario que ayudara a su hermana menor. Sin embargo, Ichika Nakano parece haber olvidado la personalidad de Nino Nakano. Aunque es tsundere, no es para nada terca. En comparación con Eriri Sawamura, son completamente opuestas, por lo que la expresión tensa de Nino Nakano en este momento probablemente no se deba a Yu Dongfang. Dongfang ya no va a la escuela, ¿verdad? ¿Ir a la escuela? Para nada. Hace apenas unos meses, Dongfang Yu era un estudiante de secundaria que trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche, pero ahora es un novio virtual que trabaja todo el año. No, las circunstancias de mi familia no me permiten ir a la escuela, es broma. Dongfang Yu es un inmigrante completamente ilegal en este lugar. Olvídate de que vaya a la escuela. Tendrías suerte si lo denunciaran en la calle algún día. Sin embargo, otras personas interpretaron esas palabras de manera diferente, e Ichika Nakano pareció disculparse. Lo siento, Dongfang, no lo soy, está bien, la identidad actual de Dongfang Yu es solo una cadena de datos. No tiene familia. Es más, incluso en su vida anterior, Dongfang Yu no tenía algo así.
Si alguien insultaba a sus padres delante de Dong Fan Yu, por ejemplo, que te jodan a tu madre. Dong Fan Yu. Buena suerte entonces. Capítulo 88. Dong Fan Yu. ¿Mi trabajo? Entonces, Dong Fan trabaja actualmente a tiempo parcial. ¿Trabajar? ¿Tener un novio virtual contaría como trabajo? Probablemente. Dong Fan Yu dejó los palillos y se preparó para empezar a inventar mentiras. Al fin y al cabo, cuando uno viaja, su identidad es algo que uno mismo se da. Tokio, Nagoya, Nagano, Shibuya, puedo encontrar mi imagen en casi todos los santuarios que puedas nombrar. ¿Un santuario? Nakano Ichika arqueó una ceja. ¿Es Higashikata un sacerdote? Aunque Ichika Nakano no sabe mucho sobre estas cosas, parece que hoy en día pocos santuarios emplean sacerdotes, ¿verdad? La mayoría son sacerdotisas. Supongo que sí, Dong Fan Yu asintió. La razón por la que acababa de pensar en esa identidad era porque Nakano Yotsuba se la había mencionado. Para la gente común, los únicos trabajos de índole religiosa que podrían tener son aquellos relacionados con santuarios. Al enterarse del trabajo actual de Dong Fan Yu, Nakano Nino permaneció en silencio, mientras que Nakano Satsuki asintió aliviada y Nakano Yotsuba puso una expresión que decía: acerté. No me extraña que Dong Fan tenga el pelo largo, con los auriculares alrededor del cuello. Nakano Miku levantó ligeramente la cabeza para mirar a Dong Fan Yu, que estaba frente a ella, y preguntó: ¿cuáles son los deberes de un sacerdote? Es un poco complicado de explicar, déjame demostrártelo ahora mismo. Mientras hablaba, Dong Fan Yu se puso de pie lentamente, mientras que Nakano Nino permanecía a un lado, tragando saliva con dificultad. Ella sabía lo que Dong Fan Yu iba a hacer, pero no lo detuvo. Después de todo, era su decisión. Nakano Satsuki se quedó atónita por un momento al ver a Dong Fan Yu, que se había puesto de pie. No le dio mayor importancia y siguió comiendo, atiborrándose de comida. Recuerdo que los sacerdotes usaban máscaras mientras bailaban, ¿verdad? Dijo Nakano Ichika, mirando a Higashikata Yu, que se había hecho a un lado. Creo que Ichika se refiere a las máscaras no, ¿verdad? Pero mi trabajo no tiene que ver con eso, pero al fin y al cabo, es un sacerdote. Mientras hablaba, Dong Fan Yu levantó lentamente la cabeza, y una tenue luz emanó repentinamente de su cuerpo. Al instante siguiente, la ropa informal negra que llevaba Dong Fan Yu desapareció. En cambio, llevaba un kimono azul claro con mangas anchas y una falda que arrastraba por el suelo, adornado con algunos accesorios metálicos. Nakano Ichika. Nakano Sanju. Q. Q. Nakano Satsuki. Me estoy ahogando. Me estoy ahogando. Nino Nakano. Oh, esto se parece a la ropa que saqué. Yotsuba Nakano. Quiero aprender. Quiero aprender. Q7 Nakano Ichika miró fijamente a Dong Fan Yu, que se había transformado repentinamente, tragando saliva inconscientemente. Miku, ¿qué clase de magia es esta? ¿Es Dong Fan Kun el niño ladrón fantasma? ¿El trabajo de un sacerdote? Tos, tos. Tos, tos. Nakano Satsuki cogió el agua de la mesa y se la bebió de un trago. Se había asustado mucho hacía un momento, lo que le había provocado atragantarse. Dong Fan, quiero aprender. Enséñame, enséñame. Quizás la próxima vez, tengo cosas importantes que hacer ahora mismo. Mientras hablaba, Dong Fan Yu miró a las 5 hermanas que estaban a su lado y dijo: no se preocupen, lo que verán a continuación es a Dong Fan. Mientras hablaba, una tenue luz verde esmeralda emanó de la mano de Dong Fan Yu, y la luz, como una suave brisa, fluyó hacia los ojos de Nakano Miku, Nakano Ichika y Nakano Yotsuba, sentadas a la mesa. Nakano Miku se quedó atónita por un momento y sintió una suave frescura en sus ojos. Nakano Miku parpadeó inconscientemente, y cuando volvió a abrir los ojos, el enorme espíritu maligno con tentáculos que se encontraba no muy lejos captó inmediatamente su atención. Glútil de Nakano Miku tragó saliva con dificultad, se puso de pie inconscientemente y retrocedió lentamente. Al ver el repentino cambio de expresión de Nakano Miku, Nakano Nino adivinó lo que Dong Fan Yu acababa de hacer. Yu. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces que Miku y los demás sean visibles? No tengo eso. Es solo temporal. Pronto desaparecerá, explicó Dong Fan Yu. Nino debería quedarse a observar desde la barrera con ellos. Nino Nakano miró a Ichika Nakano y a Miku Nakano, quienes instintivamente habían retrocedido tras ver al espíritu maligno no muy lejos. Y ahí está Yotsuba Nakano, que está en cuclillas en el sitio, murmurando: no puedo ver, no puedo ver.
No miren. No miren, miren hacia otro lado. Nakano Satsuki dio un paso al frente e instintivamente cubrió los ojos de Nakano Ichika y Nakano Miku. Ichika Nakano. Mai, tú también debes haber visto eso, ¿verdad? ¿Qué es eso? Miku Nakano. ¿Cómo, un monstruo en un juego? Nakano Satsuki no sabía cómo explicarlo, y justo entonces, Nakano Nino atrajo a Nakano Yotsuba, que parecía un avestruz, y dijo. Mai, no les tapes los ojos. Nino y Nakano Satsuki hizo una pausa, sin saber qué decir y muy bien, con Yu aquí, todo irá bien, ¿por qué hacer esto? Miku y los demás son personas normales y corrientes, porque Imama y Nakano Nino hizo una pausa y luego explicó. Los 5 deberíamos quedarnos sin mamá. Las pupilas de Nakano Satsuki se contrajeron ligeramente y soltó las manos que cubrían los ojos de Nakano Ichika y Nakano Miku. Ninai, ¿a qué te refieres con madre? Es solo una suposición, pero tengo un presentimiento. Nakano Satsuki centró su atención en el enorme espíritu maligno que se encontraba en la esquina y, subconscientemente, tragó saliva. Nakano Miku lo miró con la mirada perdida, aunque inconscientemente su mirada se dirigió hacia Dongfang Yu, que estaba en medio de la sala de estar. ¿Qué está pasando? Les explicaré, Miku, después. Solo tenemos que mirar, no puedo ver, está bien. Deja de mirar fijamente. Yotsuba, ¿acaso no siempre quisiste ver esto? No sabía que este espíritu maligno fuera tan aterrador. Exclamó Nakano Yotsuba. En ese momento, Nakano Yotsuba, Nakano Miku y Nakano Ichika estaban todas confundidas y no escucharon la conversación entre Nakano Nino y Nakano Itsuki. Nino, no estás bromeando, ¿verdad? Nakano Satsuki negó con la cabeza, sin ser consciente de ninguna conexión entre el espíritu maligno que se encontraba cerca y Nakano Rena. ¿Solo una suposición? 4 actualizaciones diarias a partir de mañana. Bienvenidos todos. Capítulo 89. Batalla. Cruzada unilateral. Las 5 hermanas Nakano se acurrucaron juntas, con la mirada casi completamente fija en Dongfang Yu, que se encontraba en el centro de la sala de estar, y en el enorme espíritu maligno cubierto de tentáculos. En ese momento, Dongfang Yu estaba rodeado de una luz marrón clara y verde esmeralda. Esa luz verde esmeralda le resultaba muy familiar a Nino Nakano. Era la misma luz que acababa de entrar en los ojos de Miku Nakano y las otras dos. En cuanto a esa luz marrón pálida, Nakano Nino nunca la había visto antes. Nino Nakano murmuró para sí misma. No estaba Yu rodeada de una aura azul pálida antes. Mientras tanto, en el lado de Dongfang Yu, su pupila izquierda comenzó a dividirse, y al segundo siguiente se convirtió en 2 pupilas que seguían conectadas como raíces de loto. Su largo cabello oscuro ondeaba suavemente, como si una fuerza invisible lo elevara. Aunque en realidad no me importa, lo mejor es mantener en secreto cosas como los exorcismos. En cuanto terminó de hablar, una luz marrón clara brotó repentinamente del cuerpo de Dongfang Yu, llenando al instante cada rincón de la habitación con su suave resplandor. Las 5 hermanas miraron la luz marrón pálida que las rodeaba e inconscientemente extendieron la mano para tocarla. Pero parece que esta luz es realmente solo un rayo de luz, intocable e incluso imperceptible. Dongfang Yu levantó lentamente su mano izquierda y luego pronunció 4 palabras en voz baja. El espacio se congela. Cuando Dongfang Yu terminó de hablar, la luz marrón clara que pulsaba constantemente a su alrededor se detuvo de repente y, como efímeras, todas nadaron hacia la pupila izquierda de Dongfang Yu. ¿Qué está haciendo Dongfang? Los tentáculos de ese espíritu maligno casi le alcanzan la cara. El rostro de Nakano Yotsuba mostraba un atisbo de urgencia y parecía muy ansiosa. Nakano Satsuki hizo una pausa por un momento, luego no le contó a Nakano Yotsuba sobre la suposición de Nakano Nino, sino que simplemente negó con la cabeza en silencio. Nino Nakano tragó saliva con dificultad, una extraña sensación se apoderó de su corazón, una sensación exactamente igual a la que sentía cuando estaba en ese espacio de los muertos. Invitado, jaja, invitado, muy bien, ahora podemos hablar como es debido. Dongfang Yu observó al espíritu maligno que hablaba consigo mismo frente a él, y luego utilizó el corte espacial para seccionar los tentáculos que se extendían hacia él. El espíritu maligno, con sus tentáculos seccionados, se detuvo, con una expresión de tristeza en sus rasgos retorcidos, como si estuviera a punto de romper a llorar. Dongfang Yu frunció el ceño. Podía sentir que su ataque no había causado ningún daño. Observé cómo esos tentáculos eran cortados a grandes trozos, pero el efecto real fue como si le cortaran la piel del pie a una persona normal.
completamente ineficaz. Pero la tristeza en el rostro del espíritu maligno no podía fingirse. Esto es bastante inusual, pero no pasa nada, el espacio que he creado me da tiempo suficiente para resolverlo todo, gracias al espacio donde se había reencarnado durante cientos de años, Dongfang Yu pudo desarrollar esta habilidad. Congelación del espacio, como su nombre indica, Dongfang Yu primero usa su propio poder para rodear un espacio fijo y luego usa sus pupilas gemelas para analizar este espacio, logrando así el efecto de congelarlo. En pocas palabras, todo lo que ocurra en este espacio mientras la habilidad de Dongfang Yu esté activa volverá a la normalidad una vez que se desactive dicha debilidad. Mientras tanto, los métodos de detección externos ordinarios no pueden detectar nada anómalo en el espacio. Para detectarlo, al menos sería necesaria la intervención de alguien con cierto conocimiento de las leyes del espacio. Tales criaturas deben existir en este mundo, pero Dongfang Yu no creía que fuera una coincidencia encontrarse con una. Por cierto, la solidificación espacial actual de Dongfang Yu no afecta a los seres vivos, lo que significa que si se encuentran dentro de este espacio, las 5 hermanas Nakano, Dongfang Yu y el espíritu maligno con tentáculos no podrán volver a sus formas originales una vez que termine el estado de congelación. Sin embargo, justo cuando Dongfang Yu levantó lentamente la mano, con la intención de hacer un nuevo movimiento, el espíritu maligno pareció percatarse de las acciones de Dongfang Yu. El enorme cuerpo se irguió rápidamente y toda su forma voló hacia las 5 hermanas como una ráfaga de viento demoníaco. Debido a que Higashikata Yu activó a la fuerza la visión espiritual de Nino Nakano, ella notó los movimientos del espíritu maligno antes que los demás. Aunque estaba aterrorizada, Nakano Nino se mantuvo de pie frente a sus hermanas sin dudarlo. Nakano Nino cerró los ojos y gritó inconscientemente. Pluma. La escena que había imaginado no se produjo. Nakano Nino abrió lentamente los ojos, y varias enredaderas de color verde esmeralda aparecieron sobre el espíritu maligno que tenía delante, sujetándolo firmemente en el aire. Las enredaderas parecían surgir de la nada, emergiendo de la pared, como un arco iris que aparecía continuamente. Al contemplar los rasgos distorsionados del espíritu maligno, a excepción de Nino e Itsuki, las otras 3 hermanas bajaron la cabeza, negándose a mirar su aterradora apariencia. Nino, Nakano Satsuki pronunció el nombre de Nakano Nino. Los rasgos distorsionados del espíritu maligno que tenía delante no guardaban ningún parecido con los recuerdos de su madre. Nino Nakano negó con la cabeza y tomó la mano de Satsuki Nakano. Está bien, el espíritu maligno estaba a menos de medio paso de Nakano Nino, y al mismo tiempo, la pinza para el cabello que llevaba en la cabeza emitía una luz azul como una ola furiosa. La luz azul se transformó en rayos que impactaron con fuerza devastadora el enorme cuerpo del espíritu maligno. ¡Ah! ¡Uf! El espíritu maligno dejó escapar un grito desgarrador mientras era atado por enredaderas y, al mismo tiempo, sometido a la caída de rayos. Aún así, el espíritu maligno no dejó de avanzar. Las vides se tensaron por la fuerza, crujiendo como si estuvieran a punto de colapsar. Si te dejo pasar hoy, moriré aquí mismo, delante de ti. La voz de Dongfang Yu llegó desde lejos, junto con varias enredaderas nuevas que sujetaban firmemente el enorme cuerpo del espíritu maligno. Devolver. Con voz tranquila, Dongfang Yu empleó todas sus fuerzas, haciendo retroceder lentamente al espíritu maligno que avanzaba. Dongfang Yu observó cómo el espíritu maligno era arrastrado hacia atrás por las enredaderas, mientras su cuerpo irradiaba intensos relámpagos. Inicialmente, su intención era averiguar la identidad del espíritu maligno antes de contenerse, pero ahora que el espíritu maligno ha atacado y herido repentinamente a la gente, el asunto de su identidad parece menos importante. Ah. El espíritu maligno, al ser retraído lentamente, emitió un sonido desgarrador una vez más, intentando extender sus tentáculos para atrapar a Nakano Nino y Nakano Itsuki, que estaban de pie justo a su lado. Pero el espíritu maligno parecía estar ahora en un bosque, y sus tentáculos estaban siendo firmemente reprimidos por las enredaderas invocadas por Dongfang Yu. ¡Ah! ¡Ah! El sonido desgarrador pareció perforar los tímpanos de quienes las rodeaban, y las 5 hermanas Nakano instintivamente se taparon los oídos. Tímpanos. Se van a reventar. Oye. Dongfang, quítalo rápido. Dongfang Yu no se inmutó en absoluto. Frunció el ceño, atrajo a las 5 hermanas con una liana y las colocó tras él.